Hola amigos de Cadefi, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a su programa Fiscal en Serio. Hoy es martes 8 de agosto y son las 5 de la tarde en punto. Les damos una cordial bienvenida a este programa que hoy tenemos un tema especial, bastante específico, que creo que les va a gustar porque a todos, absolutamente a todos, nos aplica. Es menester comentarles que estamos en una nueva dinámica o en una forma de hacer contenido para todos ustedes. Nos hemos tratado de enfocar en las peticiones que ha hecho la membresía para poderles hacer llegar información de valor, darles contenido que a ustedes les sirva en su día a día. Y es por eso que el día de hoy abordaremos un tema a solicitud de ustedes, pero con un tinte un poquito especializado. ¿En qué sentido? Normalmente cuando tenemos pláticas, aquí sus servidores, nos sentamos un grupo de expositores, un grupo de contadores y abogados que damos nuestros puntos de vista. Sin embargo, muchas veces se han quedado preguntas al aire, preguntas que deben de ser respondidas por un experto en la materia. Es por eso que hoy traemos un tema y traemos al experto en ese tema, lo cual nos conllevará durante la charla a que todos ustedes puedan realizar las preguntas que requieran, mandar saludos, mandar quejas, sugerencias y demás. Espero que esta nueva modalidad les guste y bueno, su servidor José Eduardo Núñez Bautista, es un placer estar con ustedes. El día de hoy hablaremos de seguridad social, hablando específicamente de prestaciones de seguridad social y nos quedaremos un poquito en la ayuda para gastos de matrimonio. Sin embargo, para todo esto que tenemos, de hablar de generalidades, de hablar de experiencias, pues tenemos un invitado el día de hoy, invitado de lujo. Nada más y nada menos un experto en temas de seguridad social y temas de trabajo, Ley Federal de Trabajo y todas las aristas que puedan existir de la misma materia tratándose de los trabajadores. Quiero darle la bienvenida al contador Telésforo Ávila, el cual, además de ser un excelente amigo, es un excelente profesional en materia de seguridad social. Contador Telésforo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Lalo? Pues muchas gracias por los halagos, antes que nada. Y pues contento de estar por aquí, como dices tú, en otra faceta, en donde me hacen la invitación, pues para poder ahí orientar a todos nuestros amigos que nos están viendo, a quien les mando un cordial saludo. Y la verdad es que siempre para mí va a ser un placer poder compartir el conocimiento con ellos. Muchas gracias, contador Telésforo. Ya un ratito que no nos veíamos. Quiero darle a nombre de Cadefi nuevamente la bienvenida y que este sea un programa de muchos que tenemos por ahí preparados, ¿no? Sí, yo creo que esta es una gran casa en donde nunca te vas. O sea, claro, siempre estás, hacemos el espacio porque pues nos dedicamos a la investigación, a preparar materiales, a traer algo innovador, ¿no? Entonces, en mi caso, de una de otra manera, pues siempre he tenido las puertas abiertas, gracias a Dios y gracias al director de la empresa. Y bueno, pues a final de cuentas yo no me he ido, o sea, he estado. Y pues a veces, aunque no estemos en pantalla, pues la consultoría nos las pasan. Claro, por O sea, supuesto. por parte de Cadefi nos hacen llegar la consultoría y pues como quiera estamos en contacto con todo el público. Excelente, contador, gracias. También pues su servidor José Eduardo Núñez, agradecido con la capacitadora, después de unos lapsos, de unos descansos precisamente metidos en la investigación y en la actualización, pues para traerles mejor contenido. Contador Telésforo, en este orden de ideas, y sin antes recordarles, reiterarles la invitación a que nos saluden, a que nos pidan programas, los temas que mejor quieran que nosotros los abordemos, a que escriban sus preguntas en materia laboral y de seguridad social, porque el contador Telésforo hoy nos trae todo su conocimiento y nos responderá cada una de sus preguntas que tengan. Entonces, adelante, bienvenidos. Y sí, contador Telésforo, también yo estuve unos lapsos fuera en temas de investigación, como bien lo comentas, y bueno, pues aquí ya estamos. Y yo quisiera preguntarte, contador Telésforo, muchas veces decimos, oye, no hubo reforma fiscal 2023. ¿Por qué? Porque se repite la 2022. Y nos quedamos con eso. Pero sí hubieron cambios para efectos laborales, Ley del Seguro Social, Ley Federal del Trabajo y demás. Y por mencionar algunos, contador Telésforo, ¿cuáles son las actualidades o novedades en este 2023 de los cambios que derivaron de las últimas reformas a la Ley Federal del Trabajo, al Seguro Social? Sí, bueno, yo creo que la más importante fue ese incremento en las cuotas de cesantía en edad avanzada y vejez, que pues vino a pegarle a todos los patrones y aparte pues a las personas que de una de otra manera estaban inscritos en esto de la modalidad 40,
¿verdad? O en algunas otras modalidades de seguridad social, como es el trabajador del hogar, el trabajador independiente, del cual hablaremos pues más adelante, sus características específicas, ¿no? Ok, contador. ¿Qué opina usted, por ejemplo, de cómo se dio el tema en los cambios, hablando de vacaciones? Al día de hoy todavía siguen existiendo muchas dudas al respecto sobre el manejo de las propias vacaciones. El hecho de que si hubo una reforma en la cual se incrementan los impuestos, por ejemplo, al tema de retiro, cesantía y vejez. El tema de las actualizaciones en materia de REPSE, que hoy cumplimos y debemos de cumplir con más información para las empresas prestadoras de servicios especializados u obra especializada. Yo creo que el tema de seguridad social y el tema laboral nos va a dar para mucho. El día de hoy quisiera preguntarle, además de estas nuevas actualidades, de lo nuevo que está pasando en materia de seguridad social, ¿por qué escogemos un tema como el tema de las prestaciones de materia de seguridad social? ¿De dónde viene la importancia de platicar acerca de las prestaciones de la ley del Seguro Social? Sí, fíjate que, trataré de ser muy corto y muy específico en estas preguntas. Porque la idea es que nuestros amigos que nos están viendo así capten a la primera qué es lo que realmente me estás preguntando y que ellos en español yo se los pueda explicar. Perfecto. ¿No? Fíjate que cuando hablamos de las prestaciones, la ley del Seguro Social, en un artículo 8, que eso es bien importante, regula que todas las personas, para tener derecho a las prestaciones, ya sea en dinero o en especie, deben cumplir con todos los requisitos que marca la ley y los reglamentos de la ley. Me refiero a la ley del Seguro Social. Pero previamente, estos derechos fundamentales o estas prestaciones, ¿de dónde derivan? Pues derivan de la Carta Magna, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí en el artículo 123 de la Constitución Política, siempre lo he citado, desde ahí vienen lo que son la previsión social. Incluso si tú lees lo que es el artículo 123, ahí te dice claramente, ¿no? de la previsión social. Entonces, dentro de la previsión social vienen esas garantías de los derechos humanos y todo, y una de ellas es precisamente esa protección a los trabajadores. Protección no nada más en materia de pensiones, sino también de riesgos de trabajo. ¿Y qué pasa cuando tú no te preocupas por tus trabajadores y se da la situación de algún incidente, algún accidente? Muy bien. Entonces, ¿qué va a traer como consecuencia? Pues número uno, de entrada, la atención médica para los trabajadores. Pero fíjate que algo bien interesante, y siempre lo he comentado, ¿quiénes están obligados a prácticamente cubrir todos esos riesgos de trabajo, todas esas enfermedades? Si tú leyeras la Constitución Política, te dice que son los patrones. Si tú checas la Ley Federal del Trabajo, te dice que son los patrones. Y luego entonces, ¿por qué los patrones nunca te responden ante una situación así? Muy sencillo, porque la ley del Seguro Social también te aclara prácticamente que cuando tú tengas asegurado, y esto es bien importante para todos los patrones que llegaran a ver este video, que cuando tú tienes asegurados a los trabajadores, en ese momento se te exime de esas obligaciones que marca la Constitución y que marca la Ley Federal del Trabajo. Luego así te da una tranquilidad, porque ya el Seguro Social es el que se va a encargar de dar esas prestaciones. Ya hice la referencia a ese artículo 8 y de ahí es donde está verdaderamente el problema para muchos de los casos. Oiga, es que no me quieren dar esta prestación, es que fíjese que me están dando muy poquito, es que porque no se están cumpliendo quizá con todos los requisitos que marcan la ley y el reglamento. Y ahí es donde entra uno al kit, decir, bueno, mira, vamos a analizar tu caso y vamos a ver qué es lo que te está faltando o por qué te están dando esta pensión, ¿no? Muy perfecto. O esta ayuda. Ok. Y en ese orden de ideas, ¿usted cree que sea, hablando del impacto en los patrones, quién deberían de ser conscientes de todos los temas laborales y de seguridad social? ¿Los derechohabientes como trabajadores o los patrones? Porque ya lo acabas de mencionar, o sea, la Constitución y demás hace referencia a los patrones para que sean los que garanticen frente a posibles terceros. Pero en este orden de ideas, yo he visto en la práctica que muchos patrones y trabajadores están en el desconocimiento total de las prestaciones a las cuales tienen derecho en automático y a las cuales pueden acceder a petición del propio trabajador, y otras malas prácticas que tienen los patrones en el momento de dar dichas prestaciones. Hace rato, contador, le platico de experiencia rápido, hablaba de la previsión social. Caso 1.
Una empresa da vales de despensa a sus trabajadores. Y ahí va, y sus comentarios. Una empresa da vales de despensa. Plan de previsión social, todo muy bonito. Pero ¿qué dice el plan de previsión social? Los vales de despensa están condicionados. Condicionados. Que no debería ser. Condicionados a que los trabajadores asistan a la empresa todos los días de la quincena. Es decir, que con una falta ya no tienen derecho a los vales de despensa. Lo cual ya lo acaba de decir el contador, me gustaría que pudiera ahondar un poquito más en el tema. ¿Por qué está incorrecto esta práctica? Así es, mira, no es que esté incorrecto, es que realmente ha faltado, creo que hay un poquito del estudio, porque cuando hablamos de esa prestación como tal, pues a final de cuentas debe estar consciente uno que debe haber un acuerdo entre el patrón y el trabajador para otorgarse esa prestación. Sí, pero está de acuerdo que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. En este orden de ideas, aunque esté de acuerdo el trabajador, se daría por hecho que es correcto que condicionen una prestación, por ejemplo, de vales de despensa, a que asista toda la semana al trabajo. O sea, sí lo daríamos por buena. Te comentaba que es correcto, Okay. que es correcto porque en la Ley Federal del Trabajo, que es la que regula todas las relaciones laborales, ¿qué crees que desafortunadamente no contempla lo que son las prestaciones de previsión social? Exacto. Así de sencillo. Sí. Entonces luego el patrón puede hacer lo que él quiera. Y por eso yo decía, creo que lo correcto es, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer un estudio para ver si realmente los trabajadores necesitan ese apoyo o no. Porque a lo mejor le estás dando un apoyo que a ellos no les interesa. Sí, no lo a mí me tocó como una experiencia en un hospital en donde se les ofreció precisamente la ayuda para gastos, la ayuda en alimentos, ¿sí? ¿Y qué crees? Que casi la mitad dijo, no, es que no nos interesa. No nos interesa comer aquí, dentro del hospital. Preferimos salir a la calle o preferimos traer nuestra comida. Entonces había un conflicto porque quería imponerlo el patrón, como un beneficio, como una ayuda, como un incentivo. Pero definitivamente los trabajadores, todos, la mitad en desacuerdo. Entonces yo de ahí me di cuenta, y eso ya tiene muchos años, me di cuenta que las prestaciones no nada más se tienen que imponer, se tienen que negociar, porque a lo mejor los trabajadores lo que necesitan es otro tipo de apoyo. ¿No? Ok. Contador, hablando del tema de que ya hoy nos sienta en este foro, tratándose de la seguridad social, nosotros podemos contemplar que hay prestaciones que podemos tener de manera automática en el momento de que caemos en la hipótesis previstas en la ley, o sea que somos sujetos de afiliación, pero también podemos ser merecedores de otras prestaciones. Obviamente indagando, investigando, porque deben de saber ustedes qué es lo que hay que hacer, debemos de estudiar, capacitarnos, prepararnos y demás. Entonces, estaba viendo precisamente que todo recae en cuanto hacemos la separación de que hay un posible tipo de prestaciones que recaen en un régimen obligatorio o en uno voluntario. O sea, este antecedente, ¿cómo se da? ¿Cómo es posible que nosotros podamos identificar estas particularidades? Así es. Mira, la pregunta es muy buena. De entrada, hay sujetos que son obligados. Lo marca la ley del Seguro Social. Un ejemplo de un sujeto obligado, pues prácticamente es aquel trabajador, ¿verdad?, que presta sus servicios personales subordinados a una empresa. Ese es un sujeto obligado, o sea, no hay vuelta de hoja. Y desde ahí hay algo bien interesante. ¿Quién lo debe dar de alta ante el Seguro Social? Pues es obvio que el patrón, claro, porque es el que tiene todos los datos, de la empresa como del trabajador. Pero ¿qué crees? Que muchas veces los patrones no los afilian a los trabajadores. Luego entonces la ley del Seguro Social te permite que el trabajador directamente acuda a las instalaciones, a las oficinas administrativas y se registre, presente avisos de modificación de salario y otros datos. Es algo que no sabe la gente. Entonces yo a veces cuando a mí me dicen, oiga, fíjese que yo trabajo para una empresa y no tengo Seguro Social, ya tengo 3 meses, ¿sí? ¿Esto me repercute o qué me va a pasar? Pues no es que sí te va a repercutir, porque como bien lo dijiste, para una futura prestación o alguna pensión, o sea, ya sea en especie o en dinero, puede repercutirle por no haber reclamado ese derecho. Entonces ahí es donde yo a veces les digo, quiero hoy hacer también esta dinámica, hablarles en español a nuestros amigos para que sí sepan que la misma ley te va encaminando a que tú exijas tus derechos, ¿verdad?
y que en la práctica le tenemos miedo a denunciar al patrón o tenemos miedo a no hablar. Claro. Y es ahí donde yo les digo, no, pues mira, yo te estoy guiando y en la práctica lo he hecho. Lo he hecho decir, bueno, a ver, vente, vamos, te voy a orientar, te voy a ayudar para que te afiliemos. Y dicho y hecho, logramos la afiliación de esa persona. Entonces yo creo que aquí también es algo bien importante que bueno, lo habíamos comentado un poquito antes, que siempre la práctica, esa experiencia que tienes es la que hay que venir a platicar con ellos. Exacto. ¿Sí? Para que ellos tengan esa certidumbre y esa seguridad de que quien les está hablando previamente ya tuvo una experiencia, o muchas experiencias, como en mi caso, ¿no? Que a final de cuentas, el otro día me paré, tiene muchos años que no me paro en el Seguro Social, Lalo. Y resulta que me paré, iba a pedir nada más los requisitos, que ya sé dónde están, pero dije, tengo tiempo, voy a ir al Seguro Social, a la oficina administrativa, para ver cuáles son los requisitos y cómo están orientando, Claro. con todo respeto, ¿no? Pues sí, efectivamente me dieron la orientación, me dieron el papelito, a final de cuentas, cuáles son los requisitos para hacer un cambio de domicilio. Pero en el Inter había atrás una persona que me hizo una pregunta, oye, disculpe, fíjese que tengo una duda, pero no sé si aquí me la puedan atender. Para mí se me hizo muy fácil esa pregunta que me estaba haciendo, pero simultáneamente me estaba escuchando la persona adentro. Termino, 10 personas atendí en un ratito, como de media hora. ¿Sí? O sea, y digo, no era quitarle la chamba al Seguro Social, sino fue la confianza de decir, oiga, ¿y qué cree que yo tengo? Soy mi cónyuge es pensionado, pero casos raros también. Es pensionado, tiene 65 años de edad y es pensionado por vejez. Y yo ella pues, de unos 40 años. Dice, tengo derecho yo, tengo un hijo de él de 15 años. Fíjate la pregunta interesante. Sí. ¿Tengo derecho yo a una pensión alimenticia para mi hijo? Le dije, sí. La respuesta es sí. ¿Y cómo le hago? ¿La ley permite embargar las pensiones? La respuesta es sí, hasta un 50% según lo ordene el juez. Y qué interesante, porque le dije, bueno, mire, pues ya le dije que sí. Ahora ya nada más vaya, ahí en la Colonia del Valle se hace el trámite. Vaya y haga el trámite y el Seguro Social le va a retener al pensionado, ¿verdad? La parte, ¿cuánto le dictó el juez? El 25%, perfecto. El 25% de esa pensión que está recibiendo el pensionado se lo van a dar para su hijo. Okay. Y le van a entregar un cheque o un depósito bancario cada mes. O sea, ya hizo su labor altruista ahí con las personas. Así es, y lo hice, y pues obvio, mucha gente así dice, es que la verdad me traen vuelta y vuelta. Le dije, no, mira, pues más sencillo, hazle por acá, ¿no? Ok. Entonces es bien interesante todo esto, y estábamos hablando de puras pensiones, ¿eh? Sí, y me imagino que también en este mundo del seguro social, el mundo laboral, se dan situaciones que uno no imaginaría, ¿no? O sea, se dan situaciones que uno se podía preguntar, bueno, ¿y aquí cómo reaccionaríamos? Lo comento por lo siguiente, ahorita precisamente mencionaba que yo creo que también a todos los que nos escuchan, si realmente les interesa el tema, podríamos hablar de temas específicos. Yo le veía un TikTok, contador, en el que estaba aconsejando y estaba platicándole a una influencer si es sujeta de afiliación y cómo le podría hacer esta chica siendo influencer, siendo youtuber, siendo generadora de contenido, y la respuesta es sí. Pero obviamente tiene sus particularidades. Podríamos armar incluso un programa de esto. Pero bueno, contador Telesforo, tratándose en esa línea en donde tenemos que identificar lo que es el seguro social para nosotros como patrones o trabajadores, que ya vimos que podemos ser sujetos o no de afiliación cumpliendo ciertas características y que tenemos régimen voluntario y obligatorio y demás, que lo que también ya nos explicaba. Contador, ¿nos podría hacer esa diferenciación de por qué hay prestaciones que se dan en un tipo de régimen y prestaciones que se dan en otro tipo de régimen? Sí, con gusto. Mira, Lalo, hoy en día puedo decir que prácticamente ya hay una igualdad en todas las prestaciones. Con estas nuevas modalidades, una modalidad 44, que es el trabajador independiente. Okay. Entonces, ahorita que estabas platicando de las, ¿cómo se llama?, de los sujetos voluntarios y los sujetos obligados, fíjate que la seguridad social se extiende para todos los mexicanos. O sea, aquí yo les puedo decir que no se me puede ir uno que me diga, oiga, es que a mí no me quisieron dar el seguro social o yo no puedo tener el derecho al seguro social. ¿Por qué? Porque se extiende la seguridad social para todos. Entonces ahí es donde se crean diferentes modalidades. Son cerca de
no sé, 15 modalidades que están contemplados dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social para que la gente se afilie, pero en la mayoría de los casos, en la mayoría de esas modalidades, todos tienen esas prestaciones de las que vamos a hablar ahorita en un ratito, y si nos da el tiempo para platicarlas, pero ahí es donde yo quisiera que la gente le quedara bien claro, ¿no? Oye, entonces, yo que no soy trabajador, ¿tengo derecho, tengo la posibilidad de entrar al Seguro Social, a tener Seguro Social? La respuesta es sí. ¿Y cómo? Mira, la ley del Seguro Social contempla que también hay una incorporación voluntaria al régimen obligatorio. O sea, en el régimen obligatorio hay 3 supuestos. El primero es aquel sujeto que está obligado por ley o por las leyes, como son los trabajadores. Luego, si no eres trabajador, está la incorporación voluntaria al régimen obligatorio, donde te dan todos los derechos, todas las prestaciones, ¿sí? Siempre y cuando pues, cumplas con los requisitos de estar aportando tus cuotas de manera personal, y eso es bien interesante, porque hoy en día yo de mucha gente que me ha hecho la consultoría, no sabes, también me he ausentado un poquito porque todos los días me está sonando el teléfono. Que digo, y a decir verdad, no todo concreto en prestarles mis servicios, porque no tienen también la parte económica, desafortunadamente. Cuando yo les digo, mire, sí se puede usted afiliar, está la incorporación voluntaria, que es la segunda manera de poderte afiliar a la Seguridad Social. Y le cuesta tanto, usted tiene que ingresar directamente a la plataforma, hay diferentes modalidades, está el trabajador del hogar, está el trabajador independiente y algunos el seguro facultativo o seguro de salud para la familia, trabajador del campo, o sea, todas las modalidades. Y esto es bien sencillo para que nuestros amigos tengan esta certidumbre, que ingresen al portal a cualquier portal de internet, y fíjate que ahí le pones modalidades del IMSS. Y ahí vienen las referencias y directamente de la página del IMSS cuántas modalidades existen. Entonces, una segunda opción pues es el que tú digas, pues mira, yo sí quiero prevenir, que eso es algo bien importante, que no tenemos esa cultura. De prevención, claro. Mucha gente, créeme, digo, yo les he preguntado a varios porque hago ese tipo de encuestas, oye, pues incluso el otro día me encontré con uno de un triciclo vendiendo café y todo eso, que le va muy bien. Le dije, oye, ¿y tú tienes seguro social? Dice, no, ¿para qué? No lo necesito. Así, tajante. Dije, no, pues está bien. Dice, te quiero decir por qué. No, pues dime, ya ni siquiera le pregunté. Dice, porque simplemente con todo lo que gano, estoy comprando unos terrenos y estoy sembrando. Y de todo lo que me dé esa renta, va a ser mucho mejor que lo que me pudiera dar de una pensión el Seguro Social, ¿no? Está bien, pero a lo mejor él no está contemplando algún otro tipo de enfermedad que pudiera ser para su familia o para él. Y ahí es donde yo digo, a ver si te va a alcanzar todo lo que has estado invirtiendo para poderte pagar una cirugía de corazón, de cerebro, ¿verdad? Que es ahí, son cuantiosas. Y ahí es donde el instituto, pues realmente la verdad, hay quien se queja, pero también hay quien halaga al Seguro Social porque le han dado buen servicio, ¿no? Yo tengo una pregunta, contador. Cuando hablamos de seguro social, cuando hablamos de los efectos laborales y demás, ¿cuál es la finalidad del tema de seguridad social? O sea, unos lo vemos desde el punto de vista como fiscalistas, que es recaudatorio, que se trata de meter dinero a las arcas de la autoridad. Otros un tema de asistencialismo, los políticos, hablando en política, un tema popular. Y obviamente, yéndonos, por ejemplo, a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, menciona que es un derecho fundamental. Y que es una forma de darle por parte de la sociedad a sus miembros cuidados precisamente derivado de acciones públicas para el cuidado de sus miembros, para el cuidado de las personas, y no solamente trabajadores, sino abarca para todos. Pero desde su experiencia y como experto, ¿cuál realmente es la finalidad del tema de seguridad social? Pues mira, de entrada el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción 29, nos dice claramente, la ley del Seguro Social es de utilidad social, de utilidad pública, ¿no? Y luego entonces se crea esa ley, la ley del Seguro Social, pues precisamente para garantizar ese derecho humano a la salud, la asistencia social, ¿verdad? Los servicios médicos, pero sobre todo también una pensión.
O sea, eso ya lo marca desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y luego en la Ley del Seguro Social también nos dice, la Ley del Seguro Social es de utilidad social, ¿sí? Y algo bien interesante, que la ley es federal. O sea, su aplicación es para toda la República. Entonces, cuando tú empiezas a ver que hay una ley que te protege, ¿sí? La verdad, yo así la vi hace muchos años. Y por eso fue que me gustó. Dije, hay una ley que sí nos protege y que tenemos que aprovecharla. Pues hay que estudiarle, hay que ver cómo se le tiene que hacer para tener esos servicios que todos queremos y buenos servicios. Desafortunadamente, por los millones de personas que somos, ¿verdad? Aunque es como una cifra o un dato, son 22 millones de asegurados, pero todos esos 22 millones, ¿cuántos familiares tienen? La cónyuge, los hijos y los papás que también. Entonces todos queremos en ese momento que por nuestra afiliación les den la atención adecuada y de lujo a todos los familiares. No. Eso es imposible. Digo, es imposible porque las cuotas, la parte de la recaudación es muy poca, ¿sí? Toda vez de que muchos patrones les ha valido y afilian a los trabajadores. Digo, hace rato hacías una pregunta muy interesante que tiene que ver con esto que ahorita estoy platicando. Adelante. Que dicen, bueno, por una parte están los patrones, ¿sí? ¿Qué cultura tienen los patrones en esto de la prevención de sus trabajadores? Yo ayer estaba en un restaurante y me dicen, es que aquí no me duran los trabajadores. Le digo, es bien sencillo. La verdad, yo ya hablo en español. Es bien sencillo, se llama inversión. Dice, sí, cierto. Dice, es que les pago poco. Solito me lo dijo. Obvio que si les pagas poco, va a haber mucha rotación, ¿no? Aunque los trates bien, también tiene que ver, oye, pues le estás echando ganas y el negocio está creciendo, pues hay que pagarles bien. Entonces, por una parte son los patrones que buscan la manera de eludir la carga social laboral, ¿no? Por otra parte, también puedo considerar que los trabajadores que no se han alzado, no se han manifestado. Y también el gobierno, porque una de las problemáticas que hay ahorita, actualmente, que es social, es que muchos de los pensionados ganan por debajo del salario mínimo. Y muchos me han estado preguntando, oye, me dijeron, o en las redes he visto, me dicen, que nadie puede ganar por abajo del salario mínimo. Pues, ¿quién te dijo? Claro. ¿Quién te dijo? Porque mira, yo te lo voy a aclarar. Y por eso me di a la tarea de hacerles un video. O sea, es más, me dijeron, le vamos a mandar una sentencia en donde se está peleando lo del salario mínimo y ya se ganó. Ah, pues échamela. Casualmente la sentencia es del año 2013. Y entonces aquí es donde a mí me apasionó y dije, casualmente cuando prendo mi computadora, ¿qué crees? Que me aparece por arte de magia el artículo 14 transitorio del año 2001. Okay. Anótenlo, así te lo juro. Prendí mi computadora, artículo 14 transitorio del año 2001, ¿sí? De un 20 de diciembre del 2001. Hasta me grabé la fecha. Okay. ¿Qué dice ese artículo? Que es el artículo que le llaman el artículo de Fox, del presidente Vicente Fox. ¿Te acuerdas que él gobernó del año 2000 al 2006? Claro. ¿No? Resulta que en ese entonces, cuando viene una reforma a la ley del 97, en un acto político también dijeron, bueno, pues la gente empezó a reclamar que estaba ganando muy poco respecto de las pensiones de 1973. Y entonces el señor se le ocurrió algo muy inteligente. Dice, vamos a hacer un corte ahorita al año 2001 y vamos a actualizar todas las pensiones que haya por abajo de un salario mínimo, vamos a actualizarlas al salario mínimo. Y ese artículo 14 transitorio es lo que obligó al Instituto Mexicano del Seguro Social a subir todas las pensiones que andaban Ley 73 y Ley 97, porque estábamos en el año 2001. Okay. Ley 73 y Ley 97, todos los que ganaban por abajo del salario mínimo, ¿qué crees? Que le subieron su pensión a 1,200 pesos. Que en el año 2001 el dinero valía. ¿A qué voy? Que si ahorita me suben el salario mínimo a 500 pesos diarios, pues qué padre, todos nosotros estamos ganando 500, como mínimo 500 pesos diarios. Pero ¿qué crees? Que aquellas personas que están pensionadas y que hoy en día reciben 2,900, 3,400 pesos,
Cuando el salario mínimo está en 10,000 y ellos están ganando 3,000 pesos de salario, hay una discriminación. Claro. O sea, hoy en día el gobierno tendría que ver cómo hacerle para hacer otro borrón y cuenta nueva y actualizar todos los que estén pensionados, ley 73 y ley 97, por abajo del salario mínimo, ya hasta como cuestión política, súbelos al salario mínimo, mínimo 7,000 pesos, ya es un poquito más razonable. Ya es más honorable. Así es. Yo la verdad los tengo que consolar. Le digo, ¿cuánto le dan? No, pues 3,000 pesos. Ah, mire, 3,000 más 4,000 de la ayuda, de la ayuda para adultos mayores son 7,000. Bueno, pero ahí estoy mintiendo porque son 4,000 bimestrales. Sí. Le digo, no, entonces son 3 y 2, 5. Bueno, ya son 5, ya no son. Y ya como que los consuelo un poquito. Pero sí, la verdad, digo, en esa parte, que les quede claro a nuestros amigos que sí las personas pueden recibir pensiones por abajo del salario mínimo. Y hoy en día, digo, desafortunadamente, mi madre en lo particular, a quien le mando un abrazo y un beso, está ganando por abajo del salario mínimo y no puedo hacer yo nada. Porque a ella le actualizaron en ese entonces, a mi papá, en paz descanse, le actualizaron la pensión en 2001 a un salario mínimo. Y sobre esa base le dieron la pensión a mi mamá y se viene actualizando. Ya no hubo un incremento al salario mínimo, pero sí se vienen actualizando conforme a la inflación cada año en el mes de febrero. Entonces, si te das cuenta, hay muchas cosas interesantes que la gente sí le gustaría saber, que es precisamente para lo que yo me preparo y decirles, oye, mira, toma en cuenta esto y ojalá que este video se hiciera viral para decir, ¿hay gente que puede ganar menos de un salario mínimo? Sí, desafortunadamente. ¿Pueden hacer algo? No. No, y que no les engañen, porque las personas, hay mucha gente allá afuera, en las redes sociales sobre todo, que te están engañando, que te dicen, no, a mí yo te ayudo, vamos a presentar un amparo, vamos a un recurso de inconformidad, y te marean porque no conoces nada de eso. Claro. A quererte subir según a una pensión de salario mínimo. Y a la mera se te desaparecen, te pidieron dinero y llegan conmigo, oiga, ¿qué podemos hacer? Pues no, pues ya nada. Dice, pero bueno, ya cuando menos aclárame, se lo aclaro, no se puede actualizar su pensión, ¿sí? No la podemos incrementar un salario mínimo. Entonces, cosas. Si te das cuenta, vamos a considerar que también pues, tiene que ver un poquito con toda la cultura que tiene el mismo patrón, el trabajador y el gobierno federal. También lo quería incluir porque entre más vaya subiendo el salario mínimo, está perjudicando a los que ganan. Porque el salario mínimo, ¿qué provoca? Que suban las cosas, que suban los medicamentos, que suban las tortillas. Y justamente los pensionados, con esa pensión que apenas, en ese entonces, 2001, les alcanzaba. O sea, yo les he hecho esa encuesta, le digo, oiga, más o menos, cuando usted empezó a recibir su pensión en el año 2000, 2004, 2005, ¿le alcanzaba, le ayudaba un poquito la pensión? Dice, sí me ayudaba. Le digo, ¿y yo y qué tanto le ayuda? Dice, la verdad, nada, no me ayuda nada. O sea, realmente lo poquito que me dan, me lo gasto en, ni para los medicamentos, ni para los medicamentos, ¿no? Le digo, no, pues sí está difícil. La verdad, yo siento feo, siento triste porque pues, soy humano, ¿no? Y digo, qué situación tan complicada para esas personas que se pensionaron hace mucho tiempo, pero que también valía el dinero en ese entonces, ¿no? Hace rato mencionaba que el propio trabajador no veía más aristas como el hecho de que pudiera afiliar a sus familiares, ¿no? El que están ahí las familias que tienen que ver con el trabajador, que por ejemplo nos comentaba hace rato, la pensión la tiene su mamá derivado del fallecimiento de su papá. Uh-huh. Entonces, en este orden de ideas quiero platicar un poquito sobre el tema de los beneficiarios. Uh-huh. ¿Quiénes son sujetos? ¿Quiénes les aplica? ¿Quiénes pueden ser beneficiarios precisamente de las prestaciones? Es una excelente pregunta porque creo que ahí es donde mucha gente no sabe quiénes realmente son o cuál es la importancia de tener esos beneficiarios. Y ahí es donde yo les digo, miren, justamente en el año 2001 también se vino a agregar un artículo en la Ley del Seguro Social, que es el artículo 5A, en donde vienen muchas definiciones, qué es ley, qué se entiende por ley, qué se entiende por código, y así sucesivamente, pero también nos habla qué se entiende por asegurado, qué se entiende por derechohabiente, qué se entiende por pensionado y qué se entiende por beneficiarios. Ve todo lo que estoy comentando, aparte de qué se entiende por patrón, por trabajador, trabajador permanente, trabajador eventual. O sea, son definiciones que uno como especialista las tiene que estudiar y desentrañar, ¿no? Entonces, en la respuesta específica, digo, creo que es lo más importante. Tú como trabajador dices, bueno, yo ya entendí que mi empresa ya me afilió,
tengo ya mi comprobante. No podemos hablar ya de la hoja rosa, porque ya hoja rosa ya no hay casi, ¿verdad? Pero tengo ya mi comprobante de afiliación, el AFIL 02, ¿no? Ya me lo dio la empresa. Eso es bien importante también, que los trabajadores hoy en día pueden comprobar su afiliación a través de la plataforma del Seguro Social. Ahí te dice, consulta tu número de Seguro Social, consulta tus semanas cotizadas. Claro. Entonces, qué padre que tengas ese acceso electrónico para que en un dado momento puedas saber si estás afiliado o no. Ahora, ya tienes la afiliación en tu mano, guárdala bien en tu baúl, escanéala, ¿verdad? Pero de ahí también ponte a pensar que muchos de los beneficios se le pueden llegar a quedar a tus familiares en caso de un accidente o de la muerte, ¿no? O de alguna enfermedad. Ellos también pueden llegar a ser partícipes de esos beneficios, en dinero y en especie. Entonces creo que si la ley te está dando esa oportunidad de que si por el hecho de estar asegurado puedes proteger a tus familiares, pues tómala. ¿Quiénes son esos beneficiarios, Lalo? Mira, podemos empezar que el primer beneficiario de un trabajador es la cónyuge, la esposa. Muy bien. ¿Sí? Ella es la primera que tiene esos derechos para recibir una pensión, ¿verdad? Derivado de una muerte del trabajador, de alguna enfermedad no profesional, etc. Ella es la primera que tiene el derecho, ¿sí? ¿Y qué es la esposa, qué es la cónyuge? Pues aquella que tiene una unión, ¿verdad? Un contrato que se le llama matrimonio, ¿sale? Esa es en principio la que tiene el beneficio. Número 2 es la persona que vive en concubinato, ¿sí? La concubina o el concubinario. Esa es la segunda. A falta de la esposa, la siguiente sería la concubina o el concubinario, ¿sí? Luego tercero, también a falta de la esposa, la que suscribió un contrato de unión civil. Fíjate, entonces en ese parámetro estamos hablando de 3 personas que vivieron, convivieron, procrearon hijos, etcétera, con el asegurado, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son esos beneficiarios? Y justamente en este año, en enero del 2023, justamente es donde se incluyó esta parte de la unión civil, ¿sí? Ya en la equidad de género y todo lo que tú, digo, no es el tema, porque la verdad luego le buscamos así como que mangas al chaleco y decir, bueno, pero a ver, viene la definición justamente, se agregó una definición en enero del 2023, una definición a la ley para incluir la unión civil, ¿no? En diferentes artículos, en prestaciones. Dije, bueno, entonces hasta ahí nos queda claro que primero es la persona que hace vida marital, Cónyuge. que hace vida marital con el asegurado. A ellos vamos a ponernos en el primer lugar. En el segundo lugar, a los hijos. Y ahí en los hijos vamos a segregarlos. Hijos desde que nacen hasta los 16 años tienen ese derecho de ser beneficiarios. De 16 a 25 años si estudian en escuela pública, en escuela de gobierno. Ya no me preguntes ¿y por qué de privada no? Porque pues yo también lo viví. Y nada más fue hasta los 16, y de los 16 a los 25 mis hijas no tuvieron esas garantías, esos derechos. Algo inconstitucional, algo discriminatorio. Porque yo veía que los demás chavos de las escuelas públicas sí tenían ese beneficio y mis hijas no, ¿no? Y luego, de 25 en adelante, cuando no se puedan valer por sí mismos, o sea, que estén en estado de incapacidad por el resto de su vida. Hablando de los hijos, esos son ahora sí que los segundos beneficiarios como grupo, ¿sí? De 1 a 16 años, de 16 a 25 y de 25 en adelante cuando tengan una discapacidad. Okay, ¿sale? Y luego vienen los últimos, los ascendientes. Entiéndase por ascendientes papá y mamá, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué pasa? Muchas veces en el Seguro Social sí meten a los abuelos. O sea, los quieren meter a los abuelos, pero la ley no dice que sean los abuelos, ¿eh? Uh-huh. Dice nada más papá y mamá. Entonces, yo ahí, digamos, en mi experiencia, nunca he afiliado como beneficiario a un abuelo. Nada más a los papás. Pensión por ascendencia. Ejemplo, así rapidísimo, un chavo, 21 años, trabajando en una empresa, se accidenta y fallece. Pero tenía sus papás
jóvenes, 50 años. Entonces, los papás, pues de una u otra manera, sí trabajaban, pero trabajaban de manera independiente y les ayudaba el hijo. Entonces había una dependencia económica. Sí. Ojo, vivían en el mismo domicilio, ¿sí? Vivían en el mismo domicilio, que es uno de los puntos para que se pueda comprobar la dependencia económica. Esto también es un tema muy polémico. Oye, ¿cómo se comprueba la dependencia económica? Porque mi papá vive en Guadalajara y yo le hago transferencias de aquí hasta allá, ¿no? Y pues estoy al tanto de ellos, ellos ya no trabajan, ¿sí? Pero no viven en tu casa. O sea, y el Seguro Social ahí es donde tiene que hacer las funciones de ver si realmente hay una dependencia económica, ¿no? De que estén en casa. Normalmente el Seguro Social te dice, requisito que estén en el mismo domicilio, ¿sí? Y número 2, pues sí, porque como que no es así lógico de que ellos están en otro lugar y es que viven allá en Australia. Pero son dependientes. Son dependientes míos y quiero darles mi ayuda, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso te lo pongo, logramos la pensión de ascendientes o ascendencia para esas personas. Y la ley regula cuál es el porcentaje y la cantidad y todo. Y demás. Ok, pues gracias, contador. Como pueden saber, como pueden escucharnos y ver todos nuestros amigos de la membresía y amigos de Facebook, pues el contador Telesforo trae bastante experiencia en cuanto a todo el tema, desde la teoría, la práctica. Entonces los seguimos invitando. Ya en unos minutos estaremos dando respuesta a sus amables preguntas. Gracias por participar. No se queden con dudas. Estamos en un buen momento para que hagan todas las preguntas, porque ya en unos minutitos vamos a comenzar a responder todas y cada una de ellas. Entonces agradecemos el espacio y pues los invitamos a que aprovechen el mismo para que despejen todas sus dudas. Y ahora sí, contador Telesforo, pues gracias por esta introducción. Claramente se ve la experiencia y el conocimiento. Sí, gracias. De repente tengo tantas preguntas. Son preguntas que uno ve en el día a día y que uno como asesor responde o como uno asesor recomienda, pero no hay como preguntarle también al que ya lo vivió y cómo lo resolvió. Platicaba dos casos, ahorita que hablábamos de la inconsciencia de los patrones o de los trabajadores. Y pasó algo muy chistoso y quiero saber también sus comentarios. Una mina, mineros trabajando. Y dice el dueño de la empresa, error grande, estábamos viendo qué prestaciones podríamos ofrecerles. Y entonces dijimos, oye, pues el de alimento podría funcionar, ¿no? Ayuda para alimentos, que ya vamos a entrar en ese tema. Y decía el patrón, no, ese es el error más grande de mi vida. ¿Por qué el error más grande? Lalo, 100 personas trabajando en la mina, yo viendo que abren sus toppers y que por el calor se echa a perder la comida, o se debe de comer en frío y pues estamos en un estado bastante caluroso. La decisión que tomó Lalo es 100 trabajadores, 3 fondas de allá abajo, prepárenme 100 desayunos y 100 comidas. El peor error de la vida, ¿por qué, Lalo? Punto número 1. Hay alguien que es intolerante a la lactosa y él no puede tomar agua de horchata. La pregunta es, ¿yo qué se lo estoy dando? Tengo una responsabilidad porque el trabajador se enfermó del estómago porque es intolerante a la lactosa y a todos les dimos agua de horchata. Fíjense, número 2, o sea, este es un caso así medio raro. Número 2, otros trabajadores que, como platicábamos hace rato, trabajadores que no comen. No, yo no quiero tu comida, yo me lo quedo. Entonces es comida que sobra o se echa a perder o se tira. Y número 3, que aquí es en donde quiero también sus comentarios, 2 trabajadores se enfermaron del estómago derivado de los alimentos. Entonces, lo que dice el patrón, se enojaron, ya iba a decir otra palabra, se enojaron todos los trabajadores y lo que dije, ¿sabes qué? Vámonos con esa ayuda. Y ya no la di, Lalo. Lo que es un hecho es que lo di a título gratuito, lo di sin ninguna intención de que quedara plasmado como una obligación mía, ¿no? Simplemente lo quise hacer, pero los trabajadores fueron desde su perspectiva bastante irresponsables y desconsiderados, todavía que le está dando una ayuda que son alimentos, a unos les hace daño, unos no lo quieren y a los que hicieron daño se metieron en broncas hasta para efectos de laborales, ¿no? Entonces, aquí su comentario, contador Telesforo. Pues mira, recaigo en la misma respuesta de hace rato. La Ley Federal del Trabajo no regula nada al respecto. Y por lo tanto no puede haber una responsiva por parte del patrón
para con los daños que sufrieron los trabajadores. Digo, quiero hacerlo así de claro porque bueno, a final de cuentas, sí, por más que le buscamos, no, o sea, no lo hay. Mira, creo que lo más importante es que la gente también entienda que una cosa es la Ley Federal del Trabajo, ¿sí?, que regula las relaciones laborales. Esa es la que prevalece sobre todas las leyes, ¿sí? Siempre que tengas un problema laboral con un trabajador, siempre ponte a pensar primero en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Después, las leyes secundarias, puede ser la ley del Seguro Social y luego la ley del impuesto a la renta. De los requisitos de las prestaciones de previsión social y todo, se extendió la previsión social para todos los trabajadores, otorgándoles un alimento o 2 alimentos por día, cumpliendo con los requisitos de la ley. Y métele esta ley de ayuda alimentaria, claro, que es una ley secundaria. Pero eso no sirve de nada. Creo que lo correcto es decir, a ver, vamos a encuadrarnos dentro de la Ley Federal del Trabajo. En la Ley Federal del Trabajo hay derechos y obligaciones de los patrones, derechos y obligaciones de los trabajadores. No tienen la obligación de comer, tampoco tengo la obligación de darles de comer. Luego entonces, si esa voluntad mía, otorgar una ayuda, un incentivo, una prestación, un bono, o sea, ve todo lo que puede haber para motivar a los trabajadores. Eso ya es de acuerdo a la voluntad del patrón, que yo hace rato te decía, sería bueno tomar en cuenta a los trabajadores para que pues haya ese acuerdo, sobre todo de equidad, de justicia, comprensión, de buena relación, ¿no? Entonces, en pocas palabras, no se puede hacer nada. O sea, el patrón, así como lo dijiste, lo dio, hoy lo quita, no pasa nada. Los más afectados son aquellos que ya tenían ese derecho. Y que sí lo estaban disfrutando. Y entonces, si yo fuera el abogado quizá de esos trabajadores que ya estaban acostumbrados, hay un artículo de la Ley Federal del Trabajo, que yo cito mucho, que establece que cuando la costumbre hace ley. La costumbre se hace Entonces, derecho. oye, pues a ellos les hizo daño, pero ¿qué crees? Que yo ya me acostumbré y es que yo no puedo comer en otro lado. Así que ahora te obligo a que me des esa alimentación. Claro, ahí va a estar la clave en cómo redactó en los estatutos, ¿sí?, en ese convenio para otorgar esa prestación. Ahí es donde va a estar la clave, ¿sí? Porque si no lo tuvo más que apalabrado y todo eso, pues ni modo, el patrón va a tener que seguir cumpliendo para aquellos que sí lo deseen, cumplir esa parte de la alimentación. Muy bien, contador Telésforo, pues ¿quiere que contestemos unas preguntas o empezamos ya a darle al tema que realmente se llamaba la charla, la plática así, la ayuda para gastos de matrimonio? ¿Quiere dar un antecedente y pasamos a las preguntas? Mira, yo creo que sí platicamos de la ayuda para gastos de matrimonio, aunque realmente, porque es muy poco, son 3 artículos, claro, ¿no? Y bueno, creo que lo más importante, como ya dijimos, los beneficiarios de esta ayuda, ¿sí? Y ojo con la palabra, porque hay ayudas asistenciales, hay ayudas para gastos funerarios, hay indemnizaciones, hay ayudas para gastos de matrimonio. Subsidios. ¿Sí? Hay subsidios, hay indemnizaciones, hay pensiones, ¿no? Entonces, la verdad que es todo un mundo que seguramente, si así me lo permite la empresa, vamos a seguir platicando de todo lo que yo conozco, sé y domino, ¿no? Para que ellos también lo vayan asimilando. Entonces, aquí en este caso, hablando de la ayuda para gastos de matrimonio, ¿verdad? Nos dice claramente la ley que tienen derecho ya sea la cónyuge, o sea, ya sea, como dijimos hace rato los beneficiarios, ¿no? La concubina o concubinario, él o la cónyuge, porque ahora ya son los dos, él o la cónyuge, y entran todos, de los diferentes sexos. Él o la cónyuge, luego viene la concubina o el concubinario, y por último, la que contrae o suscribe un contrato de unión civil. Entonces, ¿ellas tienen derecho a esa ayuda? Sí. Obvio que si el trabajador está casado, pues es la esposa. ¿De cuánto es esa ayuda económica? Son 30 días de salario mínimo, no de UMA. Salario mínimo, que son cerca de 7,000, arribita de 7,000 pesos. ¿Sí? 30 veces el salario mínimo. Hoy en día el salario mínimo vale 207.44 para 2023. ¿Qué sucedió? Que va a haber personas que a lo mejor nos pueden decir, no, se equivocó el licenciado Telésforo Ávila, eran UMAS. Eran UMAS, sí, no salarios mínimos. Hubo una reforma en el año 2018, muy bien, en donde en la ley se cambió de salarios mínimos a UMAS, pero pues 3 años más tarde o 4 años más tarde dijeron, no, ¿sabes qué? Se regresa.
y se tuvo que regresar a salario mínimo, porque obvio estaba atentando contra la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y contra la misma Ley Federal del Trabajo, ¿no? Cuando hablamos de la parte remunerativa. El salario mínimo sirve para efectos remunerativos, la UMA sirve para otros efectos fiscales, por llamarlo así, y administrativos, ¿no? Y eso es un comentario bastante bueno, interesante, porque yo tuve la experiencia en la que nos preguntaba un cliente, sí, hay un decreto que establece que cuando se haga referencia a salarios mínimos se debe de considerar el valor de la UMA. Lo sé, pero yo quiero dar mis prestaciones e incluso todo lo que dé como previsión social con los topes respectivos, pero a salario mínimo. Entonces, lo que hicimos fue someterlo a investigación, pero también hicimos consulta al Seguro Social, consulta a la Prodecon y consulta al SAT. Los tres en el mismo sentido. Artículo 1, constitucional, el principio de progresividad. Es decir, aquello que más beneficie al trabajador. Claro. En este orden de ideas, si dicen las leyes textuales salarios mínimos, aunque haya un decreto que diga que haga referencia a todos salarios mínimos será UMA, si es para beneficiar a tu propio trabajador, puedes considerar salarios mínimos sin mayor problema. O sea, es otro elemento adicional del que nos está contando, contador, y yo creo que también es muy válido. ¿En dónde es en donde ya no nos salió? También hay que aceptarlo. Como bien lo comenta, contador, la UMA para efectos fiscales. Es decir, si yo puedo dar 30 veces el salario mínimo, pues voy a dar más que si considerara 30 veces UMA, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Oye, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en las prestaciones que tenemos límite? Que también ese límite, pues obviamente se hace más grande o más pequeño en función de cada prestación. Entonces, por una parte, damos más, pero también podemos retener o podemos tener un tope todavía más grande, ¿no? Pero ya, se trata solamente de hacer números, pero quería hacer ese comentario al respecto. Tratándose de la ayuda para gastos de matrimonio, ¿está regulado en la Ley de Seguro Social, en la Ley Federal del Trabajo? Es en la ley del Seguro Social. Porque realmente en la Ley Federal del Trabajo no regula nada de este tipo de ayuda. Muy bien. O sea, reitero, en la Ley Federal del Trabajo nunca va a haber ayudas, no va a haber prestaciones, va a haber los conceptos de las obligaciones del patrón. Como ya dijimos, cuando un patrón no cumple con la obligación de la seguridad social, allá en materia laboral sí va a tener que pagar los platos rotos, con todo lo que marca la Ley Federal del Trabajo. Pero en este caso, estamos hablando de una ayuda en una ley secundaria, en este caso en la Ley del Seguro Social, ya dijimos. Entonces es para las beneficiarias o beneficiarios, que ya mencionamos. La ayuda es económica de 30 días de salario mínimo del Distrito Federal, ¿sí? O de la Ciudad de México, porque puede haber quien esté en la frontera norte y le creo duda al decir, oye, pues es que yo fui a pedirme ayuda para gastos de matrimonio y no me dieron lo que tú dijiste, de 30 días el salario mínimo, porque acá el salario mínimo vale 300 y tantos pesos, claro. ¿No? No, aclaro, es 30 días de salario mínimo del Distrito Federal, ¿sí? Que ahí, ahorita, este artículo que está citando, digo, también las leyes son de aplicación estricta. Aquí no hay duda, lo dice la ley, y pasó por un congreso. Entonces no va a ser tan fácil que digamos, no, es que para allá, como dices, ley de progresividad. Sí. Entonces quiero subir porque a mí me beneficia más un salario mínimo de la frontera norte que lo peleen y vas a ver lo que va a pasar. Estoy seguro que no lo van a poder ganar. Que ese es otro contador. Así que discúlpenos por tanta pregunta, que por cierto ya arrancamos con las preguntas, pero ahorita que hablaba precisamente de salario mínimo, por ejemplo, en frontera. Empresa, Ciudad de México, Repse. Sus trabajadores los tiene dados de alta en Ciudad de México, Colonia del Valle, Repse. Salario mínimo, obviamente Ciudad de México, obviamente el federal, ¿no? Sí. Salario mínimo. Pero realmente prestan el servicio. Está en servicio en Tijuana. Y obviamente en la parte laboral de la empresa dice, hey, sí voy a contratarte, pero yo necesito que tus trabajadores tengan el salario mínimo de aquí de Tijuana.
Entonces el patrón Ciudad de México dice, no, pues porque mis trabajadores, él hace un argumento, mis trabajadores sí son de aquí y demás, no me digas que porque hoy trabajaron en Tijuana van a tener el de Tijuana y si mañana o pasado los mando a Oaxaca o a otro lado, o sea, donde sea diferente, ahora tengo que actualizar la hipótesis de lo que les deba de dar, ¿no? Entonces, ese comentario, porque se lo quería preguntar, porque tratándose de las prestaciones correrían la misma suerte. Claro. Es decir, si están en zona fronteriza, todos con el tema de salario mínimo en zona fronteriza. Y les ¿no? estaría afectando. Y obviamente les el trabajo. estaría afectando si tiene el salario mínimo de aquí. Aquí, la afectación es para el trabajador, pero también el patrón en el entendido que su utilidad, siendo REPSE, pues obviamente su costo es lo laboral. El hecho de que les dé salario mínimo de Tijuana, pues obviamente ya incrementa su costo y la utilidad es menor, ¿no? Pero a todas luces es una actividad incorrecta. Incorrecta, sí. Muy sí, bien. yo desde mi punto de vista también es. Y ya por último, Lalo, ya para pasar a las preguntas, ya dijimos quiénes son los beneficiarios, de cuánto es el monto y luego cuál es el requisito, porque te decía yo que para tener derecho a esos beneficios, siempre no olvidar. Y ahorita dije quiénes son los beneficiarios, cuál es el monto, cuáles son los requisitos. Los requisitos es haber cumplido 150 semanas antes de contraer el matrimonio, antes de entrar en concubinato o antes de suscribir la unión civil. Okay. Fíjate, son 150 semanas que equivalen a 3 años. Y de ahí se va a soltar luego todas las preguntas que dicen, bueno, yo me casé hace 14 años, ya había cubierto mis 500 o 200 semanas cotizadas, pero nunca la pedí y estamos en 2023. O sea, si a mí me hicieran esa pregunta, mi respuesta sería, en el artículo 300, ahí viene cuál es la fecha límite para reclamar las prestaciones. Artículo 300 de la Ley del Seguro Social. ¿Cuál es la fecha límite para reclamar las prestaciones? Un año. Y me dice, es un año. Un año. Pero me dice un año de pensiones, un año de subsidios, un año de ayuda para gastos funerarios, de guarderías y prestaciones sociales, pero nunca incluyó la del matrimonio. Luego entonces no le aplica y por lo tanto se puede hacer valer en cualquier momento. ¿Sí? Entonces la pregunta y respuesta es, entonces, ¿esta ayuda para gastos de matrimonio no prescribe? No prescribe. Ok. Y luego entonces, ¿qué hay que hacer? Pues si acreditamos o tenemos los elementos para decir, oye, yo tenía 300 semanas hace 8 años cuando me casé, 300 semanas, estaba asegurado, estaba vigente, se me olvidó pedirla. ¿Qué dice la Ley del Seguro Social? También dice que cuando tú no solicites la ayuda para gastos de matrimonio y en un momento haya sido dado de baja, tienes hasta 90 días hábiles para solicitarla. Pero ahí estamos hablando de otro derecho que se llama de la conservación de los derechos. Es muy diferente. No es lo mismo conservación de los derechos que la prescripción. Y ya les estoy dando media asesoría. Sí, ¿Qué es lo que tendríamos? 166 de la Ley de Seguro Social. Así es. De los derechos. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Lo que se tiene que hacer es tener los elementos e iniciar una petición, una solicitud bien estructurada, bien fundamentada, con derecho de petición, artículo 8 de la Constitución Política, la probabilidad de que se les otorgue ese salario mínimo que no exigieron en su momento, pero cumpliendo y cuadrando bien los requisitos. Caso diferente, me dice una persona, oiga, yo hace como 7 años también, casualmente, me casé, pero apenas llevaba 1 año. Después de casarme, ya cumplí las semanas. ¿La puedo pedir todavía? Mi respuesta es no, porque los requisitos se deben cumplir en el supuesto de hecho. Y cuando ella se casó, no tenía las 150 semanas, no tenía el derecho. Porque si no, así todo el mundo tendríamos derecho hoy en día, sí, después de Yo tengo una pregunta. Cuando hablamos de 30 veces UMA, o 30 veces salario mínimo, perdóneme usted, 30 veces, ¿cuál es el valor? En el momento en el que se da el acto jurídico, es decir, en el momento en el que me casé estando afiliado, o en el momento en que hago la petición de la ayuda. En este caso, mira, el Seguro Social viéndolo desde el punto de vista del Seguro Social, te daría el salario mínimo desde el momento en que se dio el supuesto de hecho, ¿sí? Y obvio que si tú ahorita le pides, es que es el salario mínimo de ahorita, pues va a costar así como que trabajo estárselo. Es que yo le estoy pidiendo, sí, pero ¿cuándo cumpliste los requisitos? Es más, es como una pensión. Mira, todo tiene una simetría.
una pensión que tú no cobraste, eres pensionado, cesantía en edad avanzada, en enero salió tu pensión de, no sé, 5,000 pesos y tienes un año para cobrarla. O sea, cuando tú vas al Seguro Social, ahí en una cajita están los cheques y tu cheque sale de 5,000. O sea, no te van a aumentar ni actualización ni recargo. Sí, ¿no? por supuesto. Sí. Y tienes un año para cobrarla. Y si en ese ínter hay un incremento o lo que sea, o un cambio hasta en las pensiones, no te van a pagar la pensión conforme a los valores nuevos. Es conforme a lo que ya se tenía programado y devengado. Contador, una pregunta con respecto al tema del matrimonio. La ley contempla esta prestación, ayuda para gastos de matrimonio, y a lo mejor es una pregunta absurda, pero no quisiera obviar. Cuando habla del matrimonio, ¿es matrimonio como acto jurídico, matrimonio civil? ¿O puede aplicar a lo mejor para solo el religioso? ¿O puede aplicar para el matrimonio que se haya dado yo con mi esposa, que nos fuimos al Zócalo y que ahí nos hicieron una limpia y una ceremonia religiosa de Huitzilopochtli y nos dijeron, ya están casados? O sea, sé que es un tanto absurdo, pero no quisiera obviar. ¿Para qué tipo de matrimonio aplica? Sí, mira, cuando hablamos de ese acto jurídico, o sea, porque a final de cuentas ese vínculo jurídico, Enlace. que es la esposa, ¿no? Entonces, si nos vamos a lo que es una definición de esposa o esposo, a final de cuentas, pues aquella persona física, mayor de edad, con capacidad para contraer derechos y obligaciones, bla, bla, bla. Pero a final de cuentas yo lo considero porque lo que te piden es el acta de matrimonio, ¿sí? El acta de matrimonio y normalmente pues expedida por un juez. Entonces, desde mi punto de vista, es precisamente ese es lo que se le considera como ese requisito de la esposa o el esposo mediante un acta de matrimonio, porque es lo que te piden, ¿no? Como comprobante. Pero ahorita entonces, y ya entramos a las preguntas, pero ahorita, antes de que pasemos, para que no se me vaya, si necesariamente dentro de los requisitos me van a pedir el acta de matrimonio, entonces ¿no entra el concubinato o sí entra el concubino? O sea, ¿sí se puede dar o no se puede dar el supuesto? El concubinato también, bueno, pues es algo diferente al contrato de matrimonio, Sí, por por llamarlo supuesto. así. Pero el concubinato tú también lo tienes que comprobar, ¿sí? O sea, no puedes decir, yo soy concubina de fulanito. ¿Cómo lo compruebas? Lo ideal es acudir a las instancias también, ¿verdad? Para celebrar ese convenio de concubinato. Y entonces, de esa manera, ya lo haces tú valer para efectos del Seguro Social. Que ese es un tema que a mí me gustaría platicarlo, porque ahí invitaríamos a una persona licenciada. Digo, yo no soy el todólogo, pero sí te digo que sí regulan dentro de estos requisitos para tener derecho a las prestaciones, que tú tienes que probar el concubinato, ¿sí? Tienes que probarlo, porque el Seguro Social no va a ir a investigarte, no va a mandar a sus trabajadoras sociales a investigar si efectivamente había concubinato o no, pero sí el que tiene la obligación por eso artículo 8, para tener derecho a las prestaciones hay que cumplir los requisitos que marca la ley. Y si ahí te dice la concubina o el concubino, ahí pues vamos a ponernos a estudiar, así como cuando nos dice el trabajador o el patrón, nos vamos ahí a buscar la ley federal del trabajo para ver qué es la definición de trabajador y de patrón. Y la verdad también suena bien fácil decir trabajador. Y yo puedo decir, trabajador es la persona física. Uh-huh. ¿Sí? La persona física, ¿verdad?, que presta servicios para un patrón de manera subordinada mediante el pago de un salario. Y un patrón no es solamente persona física ni tampoco persona moral, es la física o la moral. Pero ¿qué crees? Hay otro tipo de patrones, ¿sí? Un fideicomiso. Claro. En un fideicomiso, que es un contrato, tú puedes a su vez de ese contrato contratar trabajadores. Ejemplo, yo tengo un inmueble y creo un fideicomiso. Y no quiero confundir a sus amigos ni que me salga yo del tema. Pero al final de cuentas, en ese vínculo laboral, a final de cuentas, dice, o cualquier acto jurídico. Sí, no está limitado a personas físicas y morales. Y luego yo entonces, como matrimonio, también puedo contratar trabajadores, porque hay un acto jurídico. Excelente. Entonces, fíjate hasta dónde podemos llegar. Pero hay muchas cosas que, digo, ya es nivel 10, ¿no? De decir, para no confundir a nuestros amigos, de que hay muchas cosas que si no las leemos, pues obvio que no vamos a entenderle bien a lo que es la ley del Seguro Social, te soy sincero, tiene 319 artículos, ¿sí? Tiene más de 100 transitorios. Es muy complicada. Digo, yo afortunadamente la leo todos los días. Ley Federal del Trabajo, 1010 artículos. Como Biblia. Sí, Ley Federal del Trabajo, 1010 artículos.
Ley del Seguro Social 319, ¿sí? Constitución Política 136, y así te puedo ir diciendo todos los artículos, el número de artículos, pero eso no me dice nada, tengo que entenderlos. Y yo siempre ando pues, leyendo los que más son recurrentes a la consultoría, ¿no? Ok, contador, pues si le parece, entramos con la sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Y bueno, comenzamos. Nos dice César Israel González, la pensión por viudez de IMSS, ¿por qué está integrada? ¿Cómo se integra la pensión por viudez de IMSS? Ok, mira, cuando hablamos de viudez es porque falleció el asegurado o falleció el pensionado. Sí, así es. ¿Sí? Asegurado o pensionado, no hay más que de dos. Y para darle una contestación rápida, porque es un tema que pues me llevaría como 2 horas en hablar de la pensión de viudez. Claro. Porque ya dijimos, bueno, ¿quiénes son las viudas? ¿No? Ya dijimos la esposa o la concubina o la que entra en unión civil. Pero a final de cuentas, aquí creo que lo más interesante para César Israel es decirle que cuando una persona fallece, un trabajador fallece por un riesgo de trabajo, ¿sí? Fíjate lo interesante que es, le dan una pensión a la viuda del 40% del salario base de cotización del trabajador al 70%. O sea, repito, multiplican el salario. Fallece un trabajador. ¿Qué salario tenía ahorita? Integrado, 500 pesos. Sale, 500 pesos. Salario base es el que tiene en el momento en que sufrió el accidente, ¿sí? Entonces, accidente estoy hablando. Fíjate, nada más hablando del accidente, porque hay una que se llama enfermedad de trabajo y también por la enfermedad puedes morir. Pero entonces, si nos vamos así de rápido es, sufre un accidente, tiene un salario de 500 pesos, ese salario de 500 pesos multiplícalo por el 70%. 7 por 5, 35. ¿Sí? Son 350 pesos. Luego eso multiplícalo por el 40%. 350 por el 40%. Pues los que son contadores que hagan esa operación. Y esa cantidad que les da, esa es la pensión que le van a dar a la viuda. Fíjate, caso número 1. Sí. Salario por el 70 y por el 40. ¿Sí? Esa es tu pensión de viudez. En un accidente, enfermedad de trabajo, se muere. Es el salario base de cotización promedio de las últimas 52 semanas. Entonces ya merma el salario, ya no es el mismo que tenía. O sea, hoy tengo a lo mejor 500, pero hace un año todavía no tenía 500, estaba en 460. Entonces ya un promedio 480. Eso, el Seguro Social no se equivoca en el cálculo de las pensiones. Entonces, fallece el trabajador derivado de una enfermedad de trabajo, entonces saca el Seguro Social el promedio de las últimas 52 semanas al 70% y al 40%, pensión de la viuda. Eso si hablamos de 2 muertes, por accidente o por enfermedad de riesgos de trabajo. Ahora vamos a ver que no fue de eso. Que no fue. Que fue no profesional. Así es. Falleció por una enfermedad que ya traía de hereditaria, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces cambian las cosas. Porque entonces dicen, toman el salario promedio, imagínate, Lalo. Fallece un trabajador por una enfermedad, diabetes, ¿no? Toman el salario promedio de los últimos 10 años. Te pongo un ejemplo, salario mínimo. Salario mínimo de hace 10 años Sí, claro. eran 60 pesos. 60 pesos, 75, 80 y tantos, hasta 207 pesos. Sacas el promedio y te da como 100 y tantos pesos, 120. Entonces, multiplicas ese salario promedio de 10 años, o sea, son las pensiones más castigadas de todas las leyes. Entonces, ese salario promedio, multiplícalo por el 35%. O sea, de 120 y tantos, el 35%. Si ponle 100 pesos, son 35 pesos. Y luego eso multiplícalo por el 90% que le toca a la viuda. Hijo. O sea, le dan pesitos. Sí. Y ahí donde heroicamente dice el gobierno, no, ¿cómo crees? ¿Cómo le vas a dar tan poquito? ¿Sí? Vamos a darle la pensión garantizada que regula el artículo 170 de la Ley del Seguro Social. Y luego ahí, ¿cuánto crees que es la pensión garantizada promedio? Pues son 3,000 y tantos pesos. O sea, que da junto con pegado. Son de las pensiones más castigadas. Sí viene a ayudar un poquito cuando es un trabajador de salario mínimo, que muchos trabajadores no ganan quizá el salario mínimo, los tienen afiliados con el salario mínimo.
fallecen y ve todas las consecuencias. Sí, claro. Salario promedio de los últimos 10 años, que siempre el patrón ganaba más, pero el patrón lo tenía asegurado con salario mínimo 10 años. Fallece, multiplica el salario promedio por el 35 y por el 90%. O sea, ya lo traigo aquí. Lo único que hago es muchas veces lo pongo en Excel y cuando digo, a ver, vamos a sacar el salario promedio de los últimos 10 años. Sí, sin problema un patrón le pregunta al contador, oye, ¿por qué es tan caro el seguro social? ¿Por qué es tan caro son las prestaciones? Y usted sin problema les puede decir por qué, y obviamente convenciendo de que sí o sí se debe de hacer las cosas de manera correcta, afiliar a tus trabajadores con el salario al 100%. Claro, en otros países no padecen de esto, porque tienen una ley de sistema pensionaria diferente, ¿verdad? También la cultura, digo, no hay países iguales que México, pero países que a final de cuentas sí tienen esa cultura del ahorro, ¿no? Yo hoy en día también, esto tiene que ver mucho con la parte económica. Me he encontrado con muchos trabajadores que quieren entrarle a la modalidad 40 y cuando le digo, es que mira, ok, tienes ya 58, 60, se necesita, sí podemos entrar a la modalidad 40, pero necesitas pagar 8,600 pesos mensuales. Cuando les digo eso, se quedan así igual. Sí, 8,600 pesos durante 3 años. Híjole, es que es muchísimo. No, yo creo que ya mejor me pensiono. ¿Por qué? Porque no tuvieron la cultura del ahorro. Bueno, a veces ni para mis honorarios. Me dicen, ¿cuánto me va a cobrar? No, pues tanto. Híjole, no, pues aguánteme. Y aguánteme. Yo tengo muchos aguantadores ahí de que aguánteme, porque no tenemos esa cultura, ¿no? Sin embargo, tengo muchos casos raros y ya pasamos porque sí están las preguntas interesantes. Ya le contesté a César Israel, muy definitivamente. ¿No? Y pues ahí le invito a mi canal de YouTube para que vea. Ahí voy a estar presentando casos prácticos. Y si me dan la oportunidad también aquí en CADEFI, vengo y doy un curso de casos prácticos. La verdad que lo más importante es saber que están dentro de la ley. Con todo, pues aprovechando que justo antes de que iniciemos con la segunda pregunta, ¿en dónde lo podemos encontrar? Sus redes sociales, en dónde teléfonos a lo mejor de oficina, y yo creo que lo repetimos al final, pues porque estos temas, se requieren de una especialización sí o sí. Es un estudio diario, pero además es la experiencia. Entonces, con todo el teléfono, pues garantizado. ¿En dónde lo podemos encontrar? Sí, mira, pues me pueden encontrar principalmente, estoy en las redes sociales, en YouTube, en Facebook y en TikTok. Y también para los que son parte de la membresía de aquí de CADEFI, saben que tienen el derecho allí a alguna consulta, ¿no? No quiero decir que yo doy las consultas gratis, o sea, a veces se les dice la orientación, eso se los regalamos, solo aquí mismo en CADEFI, ¿no? Claro. Oye, que tiene una duda, diles qué es esto, diles qué es lo otro, ¿no? Pero hay algunas que decimos, oye, necesitas un poquito más de estudio, más a fondo, con mucho gusto les ayudamos, ¿no? Y bueno, pues ahí está ¿cómo se llama? Pues prácticamente aquí en CADEFI me pueden contactar y pues la verdad con toda confianza, de ahí luego me canalizan y sin ningún problema. Y fíjate que ya por último quería comentarles algo interesante. O sea, de todas las experiencias traigo así unos bien raros, ¿no? Un señor ahorita de 68 años de edad, ¿no? Y ya dejó de cotizar muchos años. Y le dije, oiga, usted necesita cotizar un año. Un año. Pues ahora le va, cotiza. Y es un señor que vive en el interior de la República, que se dedica a una actividad agrícola, o sea, imagínate. Y yo así no lo veo que tenga muchos recursos, sinceramente. Y le dije, pues hay que cotizar un año puntual en su mensualidad, porque además ahí tenemos otra facilidad que incluso lo hemos anunciado aquí. Podemos afiliar a cualquier persona a través de CATEM, ¿no? Entonces yo he aprovechado esa plataforma que es un convenio con el gobierno federal, en donde he estado afiliando a algunas personas. Y esas personas pues se inscriben con nosotros, bueno, en este caso con CADEFI conmigo, se inscriben a CATEM por medio de nosotros, pagan su mensualidad y digamos yo ya he pensionado a varias personas que ya pasaron por CATEM. ¿Sí? Tú conoces a la licenciada Yamile Moncada, sí, ¿no? Invitada especial, especialista también en las pensiones. Le mando un saludo y con ella pues hemos hecho esa sinergia, esa alianza y he estado afiliando a algunas personas que ya están pensionadas, afortunadamente. Entonces, qué padre para mí que fueron gente que no tuvo que pasar por las plataformas del IMSS, ¿verdad? Donde pueden ser fiscalizadas, porque allá te dicen, oye, si eres trabajador independiente tienes que pagar impuestos. Y acá no, porque es una plataforma en donde es diferente, trabajadores no asalariados. Entonces, entre muchos beneficios, que ya un día vamos a platicar, si me permites, te invito y hacemos este tema también, que está muy interesante. Pero aquí lo más interesante, esta persona que tiene 68 años, resulta que ya terminó su año y dijo, voy por la modalidad 40, a los 68,
Voy por 3 o 4 años, hágame las corridas financieras, ¿cuánto me cuesta? Tanto. Aquí está. Y lo más sorprendente, tiene un niño de 8 años. Ah, no, bueno. Échale. Entonces dije, no, pues sí. Dice, y dígame, pero la verdad me hizo muchas preguntas, oiga, ¿pero qué cree? Que tengo esta situación marital y falleció mi esposa hace tantos años, vivo con una persona, tengo un hijo, y entonces yo le tengo que dar toda la asesoría completa y preguntándole, oiga, 68 años, ¿alguna enfermedad? No, nada, súper bien. No, pues palomitas en todo. Sí, le entramos sí, a sí. la modalidad y vamos a entrar a la modalidad 40 el próximo mes, en la próxima semana. Híjole, ¿no? no, pues qué bendición también poder. Entonces, todas tener esas experiencias opciones. que a mí me llegan, la verdad, que a final de cuentas le digo, mire, qué bueno que se dieron las cosas y me tuvo la oportunidad y la confianza de consultarme a mí. Allá afuera, quién sabe qué le hubieran dicho. Pero a final de cuentas sí se puede, ya lo hicimos, ya logramos, ya cumplimos, ya lo dimos de baja en CATEM. Ahorita va a entrar la modalidad 40. ¿no? Maravilloso, pues. Vamos a seguir leyendo las Sí, preguntas. cómo no. Nos dice Juan Arturo Guzmán Otero. Para agregar las prestaciones a la Ley Federal del Trabajo, ¿las debe cambiar el Congreso Federal y o Senado? Sí, pero va a ser muy difícil que se quieran agregar prestaciones porque obvio, pues hay una confederación patronal, organizaciones patronales que, pues vamos, si tan solo el incremento de los impuestos de cuestión de seguro social estuvieron ahí apelando y discutiendo, ¿no? Para llegar a una negociación, pues esto definitivamente no lo soportarían las empresas en dar ese tipo de prestaciones. Y claro, y entendamos precisamente lo que usted platicaba, contador, al inicio de la charla, cuál es el objetivo de la ley. No es para lo mismo. Entonces, Ley Federal del Trabajo regula esta relación entre patrones y trabajadores, y el tema de seguridad social es garantizar que los trabajadores gocen de todo lo que tienen derecho. Obviamente vienen temas de topes, límites y demás, pero yo creo que no podría unificarse, ¿no? Ley Federal del Trabajo con Seguro Social. Yo creo que cada ley tiene Sí, su... incluso te pongo un ejemplo, simplemente el uniforme de trabajo ni siquiera ha sido obligatorio. O sea, esa voluntad, y no estamos hablando de una herramienta de trabajo, ¿eh? El uniforme de trabajo no es una herramienta de trabajo, entonces que nos quede claro que por eso en muchas empresas, en algunas sí lo dan, pero no como una parte de la herramienta de trabajo, sino como una estrategia comercial, ¿no? O sea, tú ves en las aerolíneas subiéndose personas con la marca de la empresa y dices, wow, pues sí, quiere decir que en esa empresa sí les va bien y todo. Y pues sí, tienen a lo mejor la solvencia para poder, o sea, tener esa visión. Yo creo que es un tema muy diferente. Aquí el problema es quiénes realmente son los empresarios hoy en México. Son contados, empresarios. Todos los demás somos intento de empresario. Emprendedores. Vamos, no, y ese es otro tema. Y es otro tema que la verdad es muy difícil, pero sí el experto Javier Ávila, él es el que sí te puede hablar de emprendimiento, de negocios, ¿no? Claro. Porque sí tiene mucha visión. Y él el otro día me dio una cátedra, se llama inversión. Así de sencillo. Y es un mensaje. Sí, y todo recae en ese punto, se llama inversión. Entonces tú le inviertes, no vas a tener tantos problemas. Aquí ni siquiera debería pasar por ley. O sea, esa empresa que diga, quiero darles a mis trabajadores, quiero incentivarlos, ayudarles y que realmente a cambio de eso hay pero no en la prestación, sino en la paga del salario. O sea, ya desde ahí hay un problema. La misma ley del trabajo sí te dice cómo se debe calcular el salario. Y muchos no lo han encontrado ese artículo. Y está en la ley del trabajo. Y se llama aptitud y actitud. Así de sencillo, ¿no? Entonces, esa combinación es la perfecta. Vale más la actitud, porque la aptitud la obtienes a través de la capacitación, pero la actitud si no la tienes, pues nomás no. Y ese es el problema que hay entre patrón y podrás ser un trabajador. experto de algo, pero si no tienes esa fuerza, esas ganas, ese ímpetu, es muy difícil que seas productivo. Así es, y por eso muchas veces el trabajador busca el cambio. Dice, no, pues yo quiero crecer. Y en algún momento, a lo mejor entre muchos patrones, no logró la parte económica que él esperaba. Pero ¿qué crees? Es candidato a ser un independiente exitoso. Sí, eso es verdad. Así de sencillo. Eso es verdad. Entonces, aunque son otros temas, pero tiene que ver por todo lo que vemos en estas cédulas de seguro social. Yo digo que todo se relaciona cuando se trata precisamente de las relaciones laborales. Ese cambio de chip también que lo ha vivido usted, contador, y que lo hemos vivido aquellas personas que en su momento trabajamos para alguien,
en el que sí tenemos puesta muy bien la playera de trabajador, los derechos de los trabajadores, pero también cuando cambiamos a ser emprendedores y nos toca dar empleos y demás, pues también ya tiene cierta empatía con los patrones, no de la mala, no de los malos hábitos, sino de realmente oye, pues tú como patrón tienes obligaciones y derechos, pero también el trabajador tiene obligaciones y derechos. Y ahí es en donde debería de converger todo para que funcione todo con equilibrio. No recaer solamente en un sector. Que si somos muy sinceros, comentario aparte, la Ley Federal de Trabajo y la Ley de Seguro Social suelen ser en algunas ocasiones demasiado paternalistas. Sin embargo, yo diría, bueno, no tendría que ser paternalista si el propio patrón hiciera las cosas como debiera, ¿no? Claro, pero vamos, hoy son otros años, son otros tiempos. Antes la palabra valía. Yo resumo, me decía un empresario de antier. Dice, es que pues yo la verdad trato de ser muy bueno con mi gente. No, pues error. No tienes que ser bueno con tu personal. Sí. Estudia Nicolás Maquiavelo, ¿no? Sí, sí, sí. El libro del príncipe y ahí te vas a dar cuenta. A ver si hay que ser bueno, Digo, una cosa es que tengas que, pues a veces ser altruista con apoyarles a tus trabajadores, pero no tienes que ser bueno. Y dice, oye, pues es que sí, tienes toda la razón. No, pues no lo digo yo, lo digo quien me da mis clases, ¿no? Claro, y en todos los sectores, realmente Maquiavelo da bastantes buenas enseñanzas, digo, ya no salimos del tema, sí, pero que son aplicables en el tema de los negocios, emprendimiento y hacia los trabajadores. Continuamos con la siguiente pregunta, nos dice Ramos Alain. ¿Qué requisitos debo cumplir para la ayuda de gastos de matrimonio? Ya los comentaba con todos los 150 semanas. 150 semanas y en algunos casos te van a pedir el acta de defunción si es previamente tuviste tu primer matrimonio, no solicitaste la ayuda, pero te vuelves a contraer nupcias o entras en concubinato o suscribes a una unión civil. Te piden el acta de matrimonio, de defunción, ¿verdad? En este caso, para que compruebes que ya prácticamente no tienen ningún vínculo anterior. Ya que regresamos al tema de la ayuda para gastos de matrimonio, tengo una pregunta, contador. ¿Lo puede solicitar esta ayuda cualquiera de las partes integrantes del matrimonio? Sí. Mira, me le han hecho la pregunta, ¿qué pasa si los dos están asegurados? Así es. Los dos tienen derecho. No hay algo que me diga, tú ya lo pidió tu pareja, entonces no. Okay. Ambos cotizan de manera independiente, ambos tienen derechos a lo que marca la ley, ¿no? Okay. Entonces, en este caso, lo pueden pedir las dos. Ok, perfecto. Muy bien, nos dice Judith Matías. Tengo una pregunta. Si me quedo sin empleo, ¿puedo pedir alguna ayuda? La ayuda para desempleo, ¿nos puede platicar un poquito con todo al respecto? La ayuda por desempleo es, pues ahora sí que es uno de los conceptos que está dentro de la ley del Seguro Social. El otro día veía que alguien contestaba ahí en mis redes que dicen, no pidan ayuda por desempleo porque les quitan semanas. Y lo empezaron a bombardear porque dijeron, no, yo prefiero ahorita pedir para comer, ¿verdad? Pues a que me quite, ya de lo de las semanas después veo. Y yo le respondería a esa persona, tienes razón, o sea, sí te quitan semanas, pero ley del 90, los que son asegurados, ley 97, que pidan la ayuda para desempleo. A final de cuentas, sí les quitan las semanas, pero ¿qué crees? Que las semanas no van a ser un indicador así, para poder obtener una buena pensión. Sí les puede repercutir cuando les falten algunas semanas para poderse pensionar conforme a la ley del 97, pero ahí sí tendríamos que evaluar si realmente conviene o no la ayuda. Pero sí, yo vi el estado un poquito de desesperación de algunas otras personas. Dicen, no, pídela porque pues es mejor comer ahorita a que digas, a lo mejor te mueres y por no pedir la ayuda para desempleo, te mueres y resulta que nunca llegó esa pensión. Sí, claro, está que cuando alguien se queda desempleado, y de verdad que yo lo he visto por experiencia también, si alguien se queda desempleado, luego le quiere pegar a la Afore, al Infonavit, a todo lo que se pueda tener para salir de la bronca del momento, ¿no? Así es, y yo creo que no, a decir verdad, no es una buena opción, pero sí, en un dado momento tienen esa necesidad, así mucha necesidad, que sí la tomen. La ayuda ayuda por desempleo. Es la única ayuda que puedes tener por parte de él. Y esa se solicita en las Afores, ¿no? Se solicita directamente en las Afores. Ahorita que hace el comentario de la Afore, la ayuda para gastos de matrimonio, que estábamos tocando en tema,
Esos son los requisitos, pero el trámite lo vamos a hacer ante el Seguro Social al mismo tiempo que el No, Afore, solo es Afore al Es el Afore, 100%. es el Afore. Ok, perfecto. Nos comenta Juan... Sí, perdón, y hago un Adelante, comentario, adelante, porque adelante. la ayuda para gastos de matrimonio se toma de la cuota social. Exacto, de Y la retiro y cuota cesantía social de vejez. está dentro de la subcuenta de cesantía avanzada, vejez y retiro. Ok, excelente. Nos comenta Juan Arturo Guzmán Otero. Mi padre, que en paz descanse, lo sentimos mucho, no falleció por COVID en 2021. Yo tuve todo 2021 ataques de ansiedad por su muerte. En 2022 enfermé grave. Hoy pido ayuda por defunción de papá y me la negaron. Y se venció a 1 año de muerte del afiliado. ¿Quién puede ordenar ampliar el límite para pedir esta prestación? Es una pregunta bastante interesante. Sí, sí, creo que lo comenté, el artículo 300, ahí prácticamente te da ese plazo. Es 1 año. Y yo veo que es 1 año suficiente, con todo respeto, es 1 año suficiente porque, mira, normalmente me ha pasado en varias ocasiones que me dicen, oiga, pues le hablo porque necesito que me oriente, que me asesore, porque desafortunadamente falleció mi esposo, normalmente el esposo, ¿no? Entonces le digo, bueno, mire, usted no se preocupe, yo le voy a ayudar, le voy a orientar. Primero, atienda lo que es la parte de lo que es pues esta situación religiosa, lo que usted vaya a hacer, ¿no? Hay que darle la sepultura, cremación, lo que sea. O sea, yo así se los digo abiertamente. Primero atienda lo primero, ¿sí? Ya después de ahí, pues como en algunas tradiciones que viene el novenario y todo, le digo, mire, con calma, dese un mes, y al mes vaya a iniciar el trámite del acta de defunción, ¿sí? Que muchas veces te la dan ya en el Inter cuando te hacen los servicios funerarios. Sí, te sí, justo, sí. Pero bueno, Sí, vamos, yo les digo, hay que hacerlo así, ¿no? O sea, hoy falleció, date un mes para que puedas pedir y que no estés preocupado por esa parte, porque no se va a perder ese derecho. Y al mes entonces, tráeme el acta de defunción, tráeme el acta de matrimonio y todo para poderte orientar, ¿sí? Ya después de ese paso, bueno, pues viene lo que es la parte del trámite como tal, ¿no? Pero ahí en los trámites también nos damos cuenta que hay muchas irregularidades donde el fallecido no dejó bien todos los documentos y aprovecho este espacio para decirles, es que, ¿sabes qué? Antes de que suceda eso, precisamente hay que tener todos los requisitos, ¿no? Todos esos comprobantes para poder, tener esa tranquilidad también. Hoy si me escuchan, si me ven, revisen la parte del baúl que tienen que se digitalice y que se suba a la nube. La nube es en cualquier celular, ¿no? Claro, sí. Entonces, para que el día de mañana tengamos esa tranquilidad de decir, bueno, vamos a hacer los pasos como dijo el licenciado. O sea, ya tenemos el acta de defunción, ahora hay que acudir al Seguro Social con toda la documentación que se tiene que probar de esa relación de viudez, ¿no? Y algo bien interesante, en esta ayuda, en este tipo de pensiones, adicionalmente la ley contempla lo que es la ayuda para gastos funerarios, ya sea por riesgos de trabajo o por una enfermedad no profesional o accidente no profesional, que es de 2 meses de salario mínimo también, ¿no? Pero ahí también muchas veces me dicen, oiga, ¿quién es el que tiene derecho a solicitar esa prestación de gastos de funerarios, ayuda para gastos funerarios de dos meses de salario mínimo? Le digo, mire, de preferencia, son los familiares. Y fíjate, ahí está, puede ser el primo, Claro. puede ser la hermana, puede ser cualquier persona familiar de preferencia. Pero a mí yo tuve una experiencia. Falleció un trabajador, la situación muy difícil de la esposa, los hijos, le faltaban poquitas semanas y dijo el patrón, no se preocupen, yo voy a pagar todo, ¿sí? Yo voy a pagar todo, les voy a ayudar, no se preocupen. Él era un buen empleado, tal. Y él pagó los gastos y él cobró esta ayuda para gastos de defunción. Okay. ¿Sí? O sea, fíjate el alcance, Sí, sabiéndolo leer. Cuando a mí me hicieron la consulta, oye, ¿es que la puede cobrar? Le digo, sí, porque te dice la ley del Seguro Social. De preferencia el familiar, es de preferencia. Quiere decir que si no hubo preferencia, está quien. En este caso, el señor vino a cubrir todos sus gastos. Y la verdad, fueron gastos que no fueron 20,000. O sea, él pagó todo bien, porque además fue en un lugar bien. Y a final de cuentas dice, y que compruebe esa persona la cuenta de gastos. Ojo, no es la factura.
las notas, el WhatsApp que te mandan, la cuenta de gastos. Pues aquí en gastos en Excel. Sí, no es que me traigas tu CFDI. Así es, obvio, así sí, claro. es. Digo, hay lugares en que sí les digo, mira, hay que pedirlo porque aparte es deducible, Claro. ¿no? Pero bueno, sí, en ese tema creo que es interesante que sepan estos puntos, ¿verdad? Aquí para la persona que nos hacía favor de hacer esta pregunta, le digo, bueno, pues si ya caducó, porque sí está el artículo 300, si ya caducó el plazo del año, entonces en automático no podemos hoy, 2023, darle efecto retroactivo o tratar de buscar una ampliación, no se va a poder. Ok, excelente. Nos comenta Federico Reyes, contadores, buenas tardes, gracias por el tema. ¿Existen prestaciones del IMSS, tanto en especie como en dinero, para el derechohabiente y para el beneficiario o beneficiarios de siempre y cuando se cumplen los requisitos de ley? ¿Cuáles son algunas prestaciones y en qué artículos están establecidos? Bueno, pues a lo mejor si quiere mencionar algunas, a lo mejor precisamente de profesionales, no profesionales o de más adelante, contador. Sí, mira, hablando de las prestaciones, así de manera genérica, se llaman de entrada subsidios. Cuando una persona se enferma, acude al Seguro Social y les tienden una incapacidad, ejemplo, por 7 días, ¿sí? Pues se sentía mal de la garganta. Por 7 días le van a pagar a partir del cuarto día, el 60% de su salario. Eso se llama subsidio, ¿sí? Y bueno, pues ese es un ejemplo de que es una prestación económica, ¿no? Aparte le van a dar la atención médica, ¿sí? Hospitalaria, quirúrgica, de maternidad, etcétera. Todo ese tipo de prestaciones en servicios o en especie que se le llama. Pero fíjate, digamos, para el caso de las mamás aseguradas, porque pueden ser la esposa del asegurado, digamos, a una trabajadora, mamá asegurada, que esté en estado de embarazo, aparte de que le den todas esas prestaciones en dinero y especie, aparte le dan una canastilla al nacer el hijo. Una canastilla que está aprobada por el Consejo Técnico. Digo, es simbólico, porque te dan que el aceitito, el talquito, el pañalito y todo eso. Entonces, eso te lo da el Seguro Social también según su disponibilidad. Pero también lo tienes que hacer valer. Trabajadoras aseguradas. Pero oye, ¿y si es la esposa del asegurado? La verdad es que a veces se las dan, si la llegan a pedir también. El Seguro Social a veces se compadece y pues dáselas a ellos también. Pero no está obligado el Seguro Social a dárselos a ellos. Pero fíjate, es una prestación en especie que muy pocos saben, ¿no? Entonces, eso es hablando de un subsidio por incapacidad. Pero también hay pensiones, ejemplo de riesgos de trabajo que se llegan a dar. ¿Y qué produce una pensión? O te produce una incapacidad permanente parcial, una incapacidad permanente total o la muerte. Y luego ya de ahí vienen lo que son la cuantía de esas pensiones y los requisitos. Entonces, una persona también simplemente que sufra un riesgo de trabajo, en automático le pagan el 100% de su salario base de cotización por los días que esté incapacitado temporalmente, ¿sí? Entonces ahí es donde luego les digo, oye, ¿realmente sí fue riesgo de trabajo? Porque el otro día me platicaban, es que tengo tantos casos que, hashtag tengo el mismo caso, ¿no? Que me dicen, es que fíjese que yo me lastimé en la empresa y pues resulta que me empezaron a dar la atención médica, me dieron el aviso, el ST7. Hay diferentes formatos. ST7 es para calificar el probable riesgo, accidente de trabajo. El ST9 para calificar la probable enfermedad de trabajo. Y esos avisos iniciales te derivan en otro tipo, que ya es un tema de riesgo de trabajo, pero que a final de cuentas le decía a esta persona, ok, ya entendí que te lastimaste en la empresa hace 3 meses y que hoy en día el Seguro Social te mandó el ST7, el patrón no lo contestó y hoy el Seguro Social ya te está calificando como enfermedad no profesional o accidente no profesional. Sí. Y luego le dije, mira, sí te puedo ayudar, pero aquí yo tengo que hacer toda la investigación y tengo que cobrar honorarios. Cuando yo le dije ya el cobro de honorarios, le dije, porque mira, tengo casos que los he echado para atrás y tengo casos que los he ganado, ¿sí? Porque luego esa parte que me empezó a hablar, que incluso era de ciática. Ok. Entonces la ciática tiene que ver con muchos tratamientos, torceduras, y yo dije, cuando empezamos a investigar la verdad en algunos de los casos, y que no me lo tomen a mal los trabajadores, sí. Resulta que esos fueron derivados de otro tipo de situaciones, ¿no? No un riesgo de trabajo. No, ponle tú que fue un riesgo de trabajo, pero no en la empresa donde está trabajando.
Y nos pasó en una empresa, o sea, que a final de cuentas dijo, es que ya el trabajador hizo todo lo posible y no me ganó. Sí, hizo todo lo posible por calificarlo como riesgo de trabajo y no me ganó. Porque yo ya en las investigaciones, el chavo desde los 18 años ya se había lastimado la cintura. Y luego entra una empresa y ahí le califican como riesgo de trabajo hace como 10 años. Se sale hace 5 años y entra en una empresa que es mi cliente y resulta que dice, no, el riesgo de trabajo surgió aquí, porque me ponen a cargar muchos productos. Y le dije, a ver, vamos a empezar. Y lo empezamos a investigar y no, obvio que eso no se va a calificar, porque esta empresa pues simplemente le daba todo el equipo de protección, pero no había iniciado aquí el riesgo de trabajo. Eso se llama recaída. Okay. Y le pega al patrón anterior, claro, sí, no al patrón nuevo. ¿Sí? Entonces, todo eso, a final de cuentas, lo digo, son parte de lo que cuando se califican se llaman pensiones y si no, pues se convierten de incapacidades de riesgo de trabajo a incapacidades no profesionales, ¿no? Okay, excelente. Y hay ayudas asistenciales, hay asignaciones familiares, ¿no? Y entonces esas ayudas asistenciales es precisamente cuando no tienes ningún pariente. O sea, no tienes ni esposa, ni cónyuge, nada. Hablando de este tema, ¿podría hacernos algunos comentarios con respecto al tema de, por ejemplo, de la ayuda por gastos o cuando se da la situación de maternidad, uno, y si hay algo nuevo aplicable para paternidad? Sí, mira, en paternidad no está en la ley del Seguro Social. Paternidad es ley federal del trabajo. 5 días con goce de salario, ¿sí? Y ahí te voy a decir una cosa, no te extiende ninguna incapacidad el Seguro Social. Y luego entonces, ¿qué? Pues ya te lo dije, ley federal del trabajo es un permiso con goce de salario obligatorio, ¿no? ¿Cómo le haces para el Seguro Social? Manéjalo como ausentismo, porque es un permiso justificado, ¿sí? No extendió una incapacidad del Seguro Social. Eres papá, pues felicidades, ¿no? Adoptaste un hijo, felicidades. Tienes derecho a 5 días con goce de salario. Para efectos del Seguro Social, ahí ya dije, aplica ley secundaria, se llama ausentismo de 5 días, ¿no? Sí. Pero ahora, en maternidad, es un tema muy bonito. Y la verdad me gustaría también crear una charla sobre esto. Y digo, yo también voy haciendo así como videos de cortos. Pero, ejemplo, en la maternidad entendemos que la ley federal del trabajo, ¿sí? Protege a la mujer, ¿sí? ¿De cuánto? De 42 días antes, que no habla de 42 días antes, ni 42 días después, habla de semanas. 6 semanas antes y 6 semanas después, ¿no? Antes del parto o después del parto. Con goce de salario. ¿Quién lo paga? Pues en principio el patrón, pero si está asegurada, el Seguro Social. Está asegurada, pero apenas tiene 3 meses, el patrón. Porque te dice la ley del Seguro Social que el requisito para dar la atención médica y para pagar el subsidio es que hayan cotizado 7 meses, bueno, para la parte económica, aclaro, para la parte económica de las 6 semanas de subsidio y las otras 6, es que haya cotizado, son 30 semanas en los últimos 9 meses. 30 semanas da 7 meses y medio, ¿sí? Entonces hay algunas madres trabajadoras que sin saberlo a lo mejor ya entraron y ya tenían 3 meses de embarazo, 4 meses. Entonces cuando llegan a la parte del subsidio no les dan la prestación económica, les dan la atención médica, pero la prestación económica no se las dan. Luego entonces ¿qué hacen? Le dicen no, el mismo Seguro Social, en este caso quien te tiene que pagar el subsidio por incapacidad de maternidad es el patrón. Y sí está regulado. Sí está regulado en la ley, entonces el patrón es el que tiene que cumplir. Digo que es algo así como que relativo injusto, porque dices, oye, pues es que yo no sabía. Pero bueno, tienes que también, y tampoco puedes prohibir que una mujer en estado de embarazo, ¿no? O sea, no es así como promover esto. No, pues simplemente, pues ahí negocia con ella, ¿no? Sí, a todos nuestros amigos que nos están escuchando, yo creo que vamos a preparar un segundo evento, una segunda charla, también a petición de ustedes, si así lo desean, en donde tocaremos, yo creo que es importante, estas prestaciones, una por una, sus asegúnes y experiencias. Yo creo que serviría mucho para la membresía, para nuestros amigos que nos acompañan también el día de hoy por redes sociales, ¿no, contador? Así es. Bien, vamos a continuar con las preguntas y nos comenta Natalie Rendón. ¿Cuántas veces puede solicitar el trabajador la ayuda por desempleo? Varias veces. Digo, es un decir varias veces porque no, si yo le dijera una, es mentira.
Se pueden pedir varias veces, pero con intervalos, ¿no? Entonces, ahorita no, sinceramente no traigo en mente con qué intervalos debes pedirlas, pero sí se puede pedir varias veces. Y bueno, aprovechando la pregunta, ¿cuántas veces se puede solicitar la ayuda por gastos de matrimonio? Por única vez. Entonces, aquí, por ejemplo, para desempleo, muchas veces, pudieran ser varias veces, pero para gastos de matrimonio, una. Es decir, me castigan por portarme mal y quererme casar una segunda vez o tener concubinato. No, porque mira, hace un rato pedimos la ayuda por divorcio, ¿no? Ande. Una pregunta adicional respecto a este tema. Una vez solamente la ayuda para gastos de matrimonio. Así en es. donde están contemplado el matrimonio, unión civil y el concubinato. Pero entiéndase, ¿qué pasa si ya estuve casado? Acta de matrimonio, pero me divorcié o me separé y ahorita estoy en concubinato. Así es. Entonces, ¿son situaciones diferentes o solamente una vez lo puedes solicitar cuando en su Una momento? vez en el momento, con cualquiera de las situaciones que se te den. Okay. Es una sola vez. Si lo pediste ya en el primer matrimonio, ya no lo puedes pedir en el concubinato. Un concubinato. Ok, perfecto. ¿Sí? Para que se pongan buzos. Y si no lo pediste tampoco en el concubinato y luego encuentras una tercera persona y ahí entras, suscribes un contrato de unión civil, dices, pues no lo pedí con los anteriores, lo pido acá. Okay. ¿Sí? Pero ahí sí, es más fácil a lo mejor cumplir ese requisito, porque en el concubinato tienes que haber mantenido 5 años de convivencia marital. Excelente. ¿No? Y no sean tan coquetos también, para que no tengan esos problemas. Nos pregunta otra vez Juan Arturo Guzmán Otero, los funcionarios del IMSS que tramitan las pensiones hacen todo lo burocrático para atrasar o negar las pensiones, porque están defendidos por su sindicato. ¿Cómo aumentar las sanciones al personal del IMSS que atrasa intencionalmente la entrega de pensiones? Ok, sí, desafortunadamente hay una gran problemática en esto de los trámites de las pensiones. Nosotros tenemos un equipo de gestoría que de una u otra manera pues ha estado insistiendo ahí con la gente y afortunadamente hemos logrado que las pensiones ahora sí que se resuelvan más rápido, ¿no? Claro que nosotros te quiero decir que también ayudamos mucho porque a nuestros amigos que nos están viendo, ejemplo, cuando muchas personas van a solicitar su pensión, pues llevan a veces los papeles incompletos, ¿no? Uh-huh. Llevan la documentación porque a lo mejor no les orientaron bien. Digo, no quiero echarle la culpa a uno a otro. La verdad yo lo he visto también. Incluso cuando les digo, bueno, pues a ver, vamos a generar su prepensión, ¿no? Previamente le dije, oiga, necesito que me tenga a la mano, ¿sí? Y que me mande en fotocopia o por WhatsApp, mándeme todos estos documentos. Acta de matrimonio, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, y que coincidan los domicilios con todo. No, cuando me dicen el recibo de telefónico con un domicilio, la INE con otro domicilio, la AFORE con otro domicilio, entonces tenemos que ahí unificar el domicilio. Y así, pero a final de cuentas, ¿qué es el servicio que a veces nosotros damos? Es precisamente esta logística del trámite para hacerlo más fácil. Y la verdad, pues tenemos ya prácticamente como 12 años de experiencia. Digo, en otras ocasiones yo pensionando tengo como 30 años a gente, ¿no? 30 años pensionando personas. Entonces, obvio que hoy en día, en estos últimos 12 años que tengo un equipo de gestoría, con ellos sí se nos hace más fácil todavía, porque incluso ellos generan las prepensiones. Y la prepensión tú la generas desde tu casa. O sea, no es que nosotros la queramos hacer. Sí, claro. No, cualquier persona puede generar su prepensión. Oye, te vas a pensionar por cesantía en edad avanzada o por vejez, puedes ingresar a la plataforma del IMSS y ahí ponerle trámite de prepensión y empiezas a llenar el formulario con todos tus documentos. Ya una vez que lo tienes, lo envías, lo imprimes y te presentas al día siguiente o subsiguiente al Seguro Social con esa prepensión. Ya le ayudaste al Seguro Social un buen. Porque ya validaste tú toda la información que ellos iban a capturar. Sí, tú ya tienes también una idea general de cómo va. Y yo creo que nuestros amigos lo saben. A veces llegas y estás, a ver a qué horas esta persona ya se va. Y a ver, y oiga, es que ya se tardan un buen. Sí, pero porque esa persona muchas veces como nosotros no iba preparada, nada más iba a preguntar o no, llevaba algunos documentos nada más. Pues es que no me dijeron y empiezan a discutir con el de la ventanilla. ¿Sí? Pues es que yo no tengo la culpa, señora. Ahí están los requisitos en la ventanilla. Pues sí, pero están con letra chiquita, háganlo. O sea,
a veces nosotros quisiéramos que también, la gente del instituto, de una u otra manera, yo no los quiero culpar. Cuando tú sabes pedir las cosas, te las van a dar también. En el pedir está el dar. Sin embargo, algo es cierto, contador. Fíjese que yo realicé mi alta como patrón, y es caso mío. Realicé mi alta como patrón en el Seguro Social y primero me mandaron a una subdelegación. Cuando voy a hacer mi trámite a esa subdelegación me reciben todos los documentos. Después me dicen que no es ahí, o sea, por un tope, no me corresponde esa subdelegación, sino me corresponde otra. Pues ahí me voy a otra subdelegación. Cuando llego ese mismo día, cuando llego a la subdelegación, que realmente me toca por un tope, por un letrero, pues resulta que me faltaron documentos. Entonces, la pregunta es, que yo sé la respuesta, pero la pregunta ¿es cierto que a veces uno va preparado o no va preparado? Pero también es cierto que también depende del estado de ánimo del ejecutivo que nos atienda en la subdelegación del IMSS. ¿Por qué? Porque yo de manera amable y sin tratar de ser fanfarrón, preguntaba sobre el reglamento interno. O sea, básicamente lo que yo quería hacer es preguntarle al ejecutivo del IMSS específicamente en dónde viene la documentación que yo requiero para este trámite, que existe. Sí, claro. Que existe. Está el Registro Federal de Trámites. Por supuesto. De ahí Obviamente, para no caer en ningún tema, pues atendí la indicación del ejecutivo, pero mi comentario es, también depende mucho que sí es cierto, uno no va preparado, y si a eso le sumamos que también depende el estado de ánimo del personal que nos toque en el Seguro Social, pues ahí es un cuento de nunca acabar. Yo no les voy a defender a los servidores públicos, pero también toda la gente que llega siempre llega a reclamarles. Eso es cierto. Sí, y yo te voy a decir una cosa, aquí... qué lástima que no nos hablaste, pero tú tienes firma electrónica. Sí, claro. Te hubieras evitado todo esto. Yo con tu firma electrónica te doy de alta en el portal, tu empresa o como persona física. No, sí. De volada. No, sí, pero ya me refiero al cuando vas directamente a obtener tu firma, se me fue el nombre. Sí, tu tarjeta patronal. O sea, tu aviso de el certificado para irse. Así es el certificado y todo. Así es, todo eso se tramita. Claro, todo eso lo tramitas de manera virtual, excepto el certificado del ITSE, pero ya no lo necesitas. Sí, porque con la FIEL, porque con la FIEL entras. Entonces yo a veces como asesor les digo, mira, ¿quieres que hagamos el trámite? No te preocupes, tengo el equipo de gestoría para hacerlo de manera presencial. ¿Quieres que lo hagamos virtual? Vas a tener los mismos beneficios. Pero fíjese, justo de ahí, por eso le digo que depende mucho de la situación, justo de ahí fue como tuve esa experiencia. ¿Por qué? Porque el propio portal no aceptaba a mi FIEL como patrón. O sea, son situaciones que finalmente, pero lo que es un hecho es, me toqué en mismo día, 2 subdelegaciones, la documentación que requieren es diferente. Sí. Y yo podría asegurar, porque después ya nos metimos a investigar, que realmente la subdelegación que me corresponde es a la primera que fui. Pero bueno, ellos me dijeron, ve a otra, pues ya andamos en otra. Pero vaya, son situaciones que uno también tiene, ¿no? Como experiencia. Sí. Nos comenta Federico Reyes nuevamente. Gracias, Fede. Muchas preguntas. ¿Le mandamos recibo de honorarios? Sí, ¿verdad? Sí, nos dice Fede. La última gratis. En el caso de personas que se desean... caray. Ok. En el caso de personas que se desean incorporar al régimen voluntario, ¿tienen derecho a un Afore y hacer aportaciones? Claro, definitivamente. Por eso decía que cuando hablamos se extiende la seguridad social a todas las personas que quieran tenerla, es con todos los beneficios. O sea, todas las modalidades que hoy en día existen en materia de seguro social, Federico, llámale la del trabajador del hogar, trabajador independiente, trabajador del campo, todas esas modalidades en donde pagas una cuota, ¿verdad? Te incluyen lo que es ese tipo de seguros, que es cesantía en edad avanzada y vejez e invalidez, porque tarde que temprano lo vas a requerir. Lo único que no incluyen es lo que es el Infonavit, ¿sí? Pero el Infonavit de manera voluntaria, así también como esta incorporación así voluntaria, es. También lo puedes hacer porque dices, bueno, yo quiero también continuar cotizando para Infonavit de tal manera que algún día voy a tener ese beneficio. Lo puedes hacer y ahí te dicen cuáles son los requisitos para poder ingresar también a lo que es la parte. Pero sí, sin ningún problema. Y eso del Afore, pues realmente a veces hay mucha duda de lo que es la Afore como tal. Y yo les digo, es que es bien sencillo. La Afore es una administradora de recursos, o sea, es un banco, ¿sí? Y hay varios bancos o aseguradoras
que administran los recursos y es tener una cuenta con ellos. Y todos los que son trabajadores o los que quieren incorporarse al régimen obligatorio tienen ese derecho de ¿cómo se llama? Que digo, aquí vale la pena, estoy entendiendo que es el régimen voluntario al régimen obligatorio, porque lo que es el régimen voluntario, es que hay dos, ¿sí? El régimen obligatorio y el régimen voluntario. Dentro del régimen obligatorio hay tres. Por ley, que ya dijimos los trabajadores, por incorporación voluntaria o por continuación voluntaria, que es la modalidad 40. Y luego tenemos por separado que es el régimen voluntario. Pero el régimen voluntario, ese solamente tiene derecho a la atención médica. Exacto. Entonces digo, para que nos quede claro, yo quise hablar de que se llama régimen, incorporación al régimen voluntario en el régimen obligatorio. Claro. O sea, complemento. Ahí sí se tiene Afore, pero lo que es el seguro voluntario, nada más que antes se le llamaba seguro facultativo, solamente pura atención médica. Que en el caso específico, dice, una persona desea incorporar al régimen voluntario, ¿tiene derechos a un Afore? Y aún así puedo decir que en los dos, porque acá es por ley, ¿sí? En cualquiera de las tres modalidades es por ley. Y en este que es voluntario, vamos a pensar, se tiene las aportaciones voluntarias. O sea, él está preguntando, ¿tiene derecho? Sí, pero ya se le llaman aportaciones voluntarias al Afore. ¿Sí? Oye, tengo seguro de gastos médicos, tengo mis prestaciones médicas por parte del IMSS. Ese se paga por año, esto se paga por mes. ¿Sí? Entonces son las diferencias. Entonces, en el seguro voluntario dices, yo nomás quiero contratar la atención médica para mí, para mis familiares, hazlo. Pero oye, ¿y también puedo tener derecho a una Afore? Sí. Entonces vas y aperturas tu cuenta en la Afore. Oye, fíjate que yo tengo el seguro social, pero en un régimen voluntario. Pago por cuota anual, anticipada. ¿Sí? Puedo tener, obvio que le van a decir, sí, bienvenido. ¿De cuánto quieres hacer tus pagos? Bienvenido a tu lana, ¿sí? Claro. 1,000 pesos, 2,000 pesos cada mes, lo que tú quieras. Se llaman aportaciones voluntarias. Entonces, ¿por qué? Porque el fondo o la intención de una Afore es administrar los recursos para algún día poderte pensionar. Maravilloso. Así de sencillo. Perfecto. Muy buena pregunta, ¿eh? Sí. Y porque aparte nos dio para mucha carnita. Ya no le cobremos el resto, porque a lo mejor es el único que nos está viendo y nosotros... Sí, Fede, te amamos. Preocupados. Federico Reyes dice, además del IMSS, ¿habrá alguna otra institución u opción de forma privada que se pueda contratar para tener prestaciones y beneficios similares o iguales que otorga el IMSS? No, yo creo que, o sea, sinceramente no. Si quieres hablar de forma privada, está el seguro de gastos médicos mayores, sí, que es caro, ahorita 80, 90 mil pesos por persona, ¿no? Así por es. Individuo. Y todas las particularidades del deducible. Que claro, también son las atenciones van a ser diferentes, claro, entre comillas, pero vamos así, algo similar, hablando de gobierno, porque está el ICEMIM, está el ISSSTE, y algunos otros dependencias, ¿cómo se llama? O instituciones de seguridad social, privadas, ¿no? Pero la verdad no lo veo así como una opción. Bueno, y sinceramente no he investigado o en el medio, en toda mi trayectoria, que alguien me diga, es que fíjate que hay este seguro. Yo tengo clientes que sus seguros de gastos médicos los tienen en Suiza, ¿no? O sea, en el extranjero. Y los tienen en dólares, o sea, en dólares o en euros. Y pues, vamos, para atenderse a nivel mundial en muchos hospitales muy buenos, ¿no? Pero sí les cuesta 300,000 pesos cada año. Y aprovecho para decirles que esos gastos médicos mayores del extranjero son deducibles Totalmente en su declaración anual. Y no necesitas FDI tampoco. Y no necesitas FDI. Bien, nos pregunta Andrés Martínez Angelino. Tengo un caso. Mi padre obtiene una pensión por fallecimiento de mi hermano, pero es muy baja. Y una mejor pensión. Y me comenta un abogado. Y me comenta un abogado, lo que platicábamos, contador. Y un abogado me comentó que se puede ganar una mejor pensión. ¿Qué tan seguro es que se gane y qué tiempo se puede tardar en una demanda? Es mentira. Es mentira. Ya lo acabamos de decir. No se gana y no, definitivamente no lo haga, que pues cambie de abogado, sinceramente. Digo, pues, en español. Cambie de abogado, bueno, ni siquiera cambiar de abogado, es mentira. No lo haga. Que no lo haga, así es. O sea, es una pensión muy baja, sí, pero finalmente... Se actualiza nada más cada año en el mes de febrero. Eso sí va a haber la actualización. Y hay quien me ha dicho, sí, pero me están aumentando 300 o 500 pesos cada año. Pues sí, eso es lo que marca la inflación de febrero a febrero, ¿no? Bien, nos pregunta Aceret, Galván, que seguramente es Teresa.
Teresa. Ok, Ok, sí. a Seret Galván. Excelentes puntos de vista. Cuando un trabajador tiene una incapacidad, las incapacidades se restan de las vacaciones. Gracias. Dependiendo, si son una incapacidad de riesgos de trabajo, no se restan. Exacto. Se considera, o de maternidad. O sea, es como si hubieran trabajado. Pero si es una incapacidad no profesional, sí se deben restar para efectos de las... Ahora, cuando hablamos de las vacaciones que se tiene el derecho, ¿verdad?, al año, yo me imagino que se refiere a que esa incapacidad hay que restarla de los días, porque se hace de manera proporcional. Entonces, cuando es no profesional, sí, pero de todos modos hay que ver el contrato. Digamos, hay contratos colectivos en donde este tipo de situaciones, digo, sean profesionales o no profesionales, porque para eso están, para defender Dice el los contrato, derechos. sí lo hacemos. Así es. Claro, perfecto. Sí, Nos sí. vamos con una pregunta de Federico. No sé si haya más preguntas. Si no, con esta cerramos y les agradecemos a todos por la participación. Muchas gracias por escucharnos. Espero que este programa haya sido de su agrado. Una nueva dinámica de hacer las pláticas, de hacer el fiscal en serio. Entonces, si desean que hablemos en materia laboral, de seguridad social, de temas en específico, por favor, ahí apúntenlo, coméntenos, escríbanos y será un gusto atenderles. Nos comenta Federico, ¿cuál es el monto mínimo y máximo que el IMSS me puede proporcionar para ayuda de gastos de matrimonio? Y esta ayuda me resta semanas de cotización. La ayuda de gastos de matrimonio se puede solicitar una sola vez. Esa ya fue respondida. Entonces, con todo nada más repito, ¿cuál es el monto mínimo y máximo que el IMSS puede proporcionar para ayuda de gastos de matrimonio? Y si esta ayuda resta semanas de cotización. Sí, no es un mínimo, un máximo, simplemente es una sola cantidad. 30 días de salario mínimo general de la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces es muy sencillo, se multiplica 207.44 por 30 días. Eso es lo que le va a corresponder. O sea, no hay un mínimo, no hay un máximo, es un importe, ¿no? Y luego dice, ¿y esta ayuda me resta semanas? La respuesta es no. No le resta semanas porque esa ayuda la van a tomar del Afore, de su cuota social, que a final de cuentas, si te pensionas conforme a la ley del 73 no te afecta, ¿no? Y bueno, es una sola vez. Bien, pues si no me equivoco, hemos terminado la sesión de preguntas y respuestas. Contador Telésforo, pues muchas gracias por acompañarnos en este programa. Yo creo que estuvo movido los participantes, las preguntas, les agradecemos mucho y pues no me queda más que reiterarle el agradecimiento por parte de la capacitadora de que nos esté acompañando y de que ya le demos más luz a todos los que nos escuchan en estos temas que no todos los manejan. Hay que ser muy honestos. No todos manejan a la perfección el tema de seguro social o materia laboral y bueno, ya lo mencionó contador, más de 30 años de experiencia realmente metido en este tema y pues sus últimos comentarios y le agradecería que nos volviera a repetir por favor sus redes sociales para encontrarlo. Sí, mira, pues las redes sociales es mi nombre, Telésforo Ávila, ahí me encuentran. Y creo que lo más importante es que la gente siempre se acerque a un experto, a un asesor. Y para ello las redes sociales no son los mejores expertos. Yo veo, y sinceramente lo quiero manifestar porque hay la libertad de expresión también. Claro. Hay muchos chavos que se suben a las redes y que hablan hablan de cosas de pensiones y todo eso. Pero a lo que les invito es que también pongan los casos prácticos, que orienten bien a las personas. Digo, no es que estén mal, sí están bien, pero a mí me gustaría que fueran subiéndose poco a poco para que les fueran guiando un poquito mejor a todas las personas. La verdad sí es un tema muy complicado de todo esto de la seguridad social. A mí lo hago ver como fácil, pero yo dentro de lo que cabe sí te puedo confesar que todos los días estoy estudiando esas 3 leyes, ¿no? Constitución, ley federal del trabajo. Dices, oye, 30 años y no te cansas. No, la verdad que no me canso, porque siempre le encuentro algo. Ejemplo en esto de la maternidad, ¿no? Que a veces dices, oye, son 6 semanas de reposo antes y 6 semanas, no es cierto. La ley te dice que de las primeras 6 semanas puedes traspasar 3 para la siguiente, ¿no? Y ir haciendo 3 o 4, perdón, de esta semana entonces tú puedes recorrer las semanas de tal manera que descanses más semanas después del parto, ¿sí? Y viene el tratamiento contable, laboral y fiscal, ¿sí? Porque digo, eso lo permite la ley, pero laboralmente lo está permitiendo el patrón o no, y cómo se va a registrar contablemente, ¿no? Todo eso para ver si cuenta o no cuenta, lo que estamos platicando ahorita.
Entonces, bueno, pues yo creo que mi mayor recomendación es que sigan dando la oportunidad de que a través de estos programas de aquí de CADEFI, que realmente sí habemos 3 o 4 expositores que nos dedicamos a ello, que somos asesores, la doctora Yamile Moncada, Rolando, José Rodríguez, digo, y perdón si omito a los demás, pero son de los que más han estado metidos en este tema. Sí, saludos al contador Rolando Silva, que ayer fue su cumpleaños. Es maravilloso expositor también, Rolando Silva. Sí, un saludo, un abrazo lo felicitamos enorme. por su cumpleaños. Felicidades. Pero bueno, pues, ¿qué les puedo decir? La verdad, no quisiera decirles pónganse a leer la ley porque pues, no, es un poco complicada. Es mejor que se acerquen a un experto, que pregunten en el Seguro Social y si tienen dudas, pues que nos llamen. Excelente. ¿No? Pues muchas gracias nuevamente, contador Telesforo. Gracias. Gracias a ti, Lalo. Y a toda la membresía y los amigos que nos acompañaron el día de hoy. Reiterando el agradecimiento, se despide de ustedes su amigo José Eduardo Núñez. Nos vemos en el próximo Fiscal en Serio. Hasta luego. Y gracias al equipo de producción. Adiós, CADEFI.